¿sí? Gracias. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que lo último que hemos visto era interferencia, ¿sí? O sea, ¿a qué llamábamos interferencia? Bueno, básicamente era la superposición de dos ondas, ¿no? O sea, por lo menos como lo vimos nosotros, era la superposición de dos ondas. Para eso nos habíamos construido, digamos, unos interferómetros, que son dispositivos para poner en evidencia ese fenómeno. Y bueno, vimos que en principio para la madre de todos esos experimentos era el experimento de Young, ¿sí? A partir de ahí, digamos, dedujimos todas las fórmulas y todos los parámetros característicos del fenómeno de la interferencia. ¿Sí? Como por ejemplo el patrón de intensidades, la condición para ver un máximo o un mínimo, y la distancia entre máximos o mínimos, que lo llamamos interfranja. Bueno, esto vamos a ver que ahora se puede generalizar, ¿sí? Y para ello, bueno, vamos a ver todo esto que tenemos acá, ¿sí? Y de esa forma vamos a intentar llegar a tener el dispositivo para la difracción, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, este experimento ya lo conocen, que es el de Young, ¿sí? Después todos los demás experimentos que simulaban el de Young, como para poder, digamos, obtenerlo de una manera por ahí un poco más accesible en un laboratorio. Bueno, esto ya lo conocen, ¿sí? Ya encontraron todas las ecuaciones, todas las expresiones que necesitan, y ya realizaron ejercicios, eh, digamos, y ya están entrados en tema. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es cómo llegar desde acá hasta el experimento de difracción, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el experimento de difracción no es más que incrementar el número de ondas que confluyen en una pantalla, ¿sí? Entonces, uno puede pasar a describir estos experimentos, ¿sí? Pasar de hacer interferir dos ondas a hacer interferir un número arbitrario de ondas, ¿sí? Pero todavía discreto. Si uno quiere hacer interferir un número discreto de ondas, ¿sí? Por ejemplo n, bueno, va a tener esto, ¿sí? Una pantalla va a observar cómo confluye en un número definido de ondas, ¿sí? Finito y discreto, y todavía vamos a estar hablando de interferencia, ¿sí? O sea, hay interferómetros que ponen en evidencia esto, no lo vamos a ver en este curso, pero los pueden leer en el Hedge, ¿sí? Hay unos cuantos ahí, y bueno, y se generan, digamos, las mismas apreciaciones que en el caso de dos ondas, ¿sí? O sea, en la pantalla, la perturbación total que vamos a ver, digamos, se va a escribir como, bueno, ahora una suma, ¿sí? Una suma discreta de todas las pequeñas onditas que van llegando, ¿sí? Eh, la intensidad siempre se calcula como el cuadrado de la amplitud de la onda resultante. Y si uno hace un paso más, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuál es ese paso más, pero es evidentemente tomar infinito el número de ondas, pero con algunas restricciones, ¿no? No de manera así indiscriminada vamos a estar aumentando el número de ondas que confluyen, pero haciendo eso con ciertas restricciones vamos a llegar a la difracción, ¿sí? Que va a ser en este caso, bueno, una integral, ¿no? Porque vamos a tener un continuo de ondas llegando a P, ¿sí? Esto todavía no es difracción porque, bueno, todavía se las ve discretas las ondas, ¿no? Pero bueno, vamos camino a eso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá entonces la idea? O sea, esto es como un panorama de lo que les vamos a mostrar. ¿Está bien? Sí. Ok, ahí está. Bueno, entonces, de Young, bueno, es lo que ya conocen, ¿no? Es lo que ya vieron. Un pequeño repasito nomás, les hago para introducir el tema. Bueno, ¿se acuerdan que con Young, entonces, lo que tenían era un dispositivo como este, con dos rendijas puntuales, donde, bueno, ustedes podían incidir desde cualquier lugar. En principio, si la fuente original se encuentra centrada respecto de las aberturas, lo que van a tener es esto, digamos, dos rayos que en principio recorren un mismo camino óptico hasta llegar a las rendijas, y una vez que pasan las rendijas y van hacia la pantalla, bueno, ahí, dependiendo del lugar donde peguen, van a tener o no una diferencia de camino óptico, ¿no? Que le calculábamos como, bueno,
recuerden, ¿no? O sea, decíamos, bueno, era la diferencia entre la magnitud de la distancia recorrida por este rayo menos la recorrida por este, ¿no? O sea, la de que recorre más camino a la que recorre menos camino. Entonces, bueno, esto era lo mismo que decir, bueno, tras una circunferencia con centro en P, ¿sí? Y si la placa con las ranuras dista mucho de la pantalla, esta distancia acá va a ser como bajar una perpendicular, ¿sí? Entonces acá uno se construye un triangulito, y entonces decíamos que esta distancia era la diferencia de camino óptico, este ángulo de acá es el ángulo θ con el cual describo los puntos de la pantalla, y entonces decíamos que, bueno, la coordenada ahí de cada uno de los puntos brillantes, de cada uno de los puntos de la pantalla, digamos, se podía escribir en función de ese ángulo y de la diferencia de camino óptico, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Y entonces de ahí sacábamos los máximos y los mínimos. Y obteníamos estas fórmulas, ¿sí? Y restando un orden menos el anterior, llegamos a la interfranja que era esta de acá, ¿sí? En función de datos como la longitud de onda y la separación entre las rendijas. ¿Estamos? Y entonces se obtenían figuras como estas, ¿sí? En las cuales tenemos distribuidos de manera equiespaciada los máximos y los mínimos, ¿sí? Donde, bueno, el máximo principal lo teníamos a la altura del eje óptico, y después, bueno, se iba sucediendo un patrón de máximos y mínimos hacia arriba y hacia abajo. Eh, lo cual se corresponde con esta figura, ¿sí? Del patrón de intensidades que les daba como proporcional al coseno cuadrado del desfasaje entre ambos rayos. ¿Está bien? Y bueno, esto si lo quieren mirar desde una fuente monocromática. Si lo quieren mirar desde una fuente policromática, les va a ocurrir algo como esto, ¿sí? Voy a poner el chat. Ok. Muy ¿Se ve el lindo chat? todo. ¿Se ve el chat acá o tapa? Yo no lo ¿Dónde? veo. No tapa nada. No No tapa tapa. nada, perfecto. Bien, entonces si lo queremos ver con fuente monocromática, como por ejemplo luz blanca, ¿sí? Van a ver esto, ¿sí? Van a ver que en principio se va a generar un manchón blanco, ¿sí? La posición del máximo principal, y después a partir de ahí, hacia arriba y hacia abajo, se van a ver el degradé de colores, ¿sí? ¿Tienen idea de por qué pasa eso? Sí, o sea, con lo que vieron deberían. Sí, eso es lo Ah, que habíamos visto de resolución de Rayleigh. Que justo el blanco compartía el cero con todas las longitudes de ondas. O sea, porque estaba en el centro. M claro, era igual a bueno, cero. claro, o sea, en el caso de m igual a 0, ¿sí? Fíjense que, como es el caso más simétrico, no va a haber, digamos, diferencias de camino óptico en este caso, ¿no? O sea, entonces el lambda va a ser el mismo para todos, ¿sí? O sea, la posición del m igual a 0 va a ser la misma para todas las componentes de la luz blanca. Pero después, a medida que se va alejando, como las posiciones dependen del lambda, ¿sí? Recuerden que m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, esas posiciones dependían del lambda, ¿sí? Están acá, están en estas ecuaciones de acá. Entonces, si el lambda es diferente, la posición va a diferir, ¿sí? Ahora, m igual a 0, fíjense qué pasa con m igual a 0. Si ponemos m igual a 0, los máximos van a dar 0 para todas las lambdas, ¿sí? Si acá ponemos m igual a 0, para cualquier lambda esto da 0. Ahora, si m no es 0, bueno, ahí ya les va a pasar a depender de lambda, y entonces van a tener este patrón colorido, ¿sí? Que decían, bueno, ¿cómo hago para identificar un máximo? Por ejemplo, el máximo principal. ¿Cómo hago para identificar el máximo principal? ¿Alcanza con una fuente monocromática o es necesaria una fuente policromática? Bueno, una fuente policromática está claro que lo identificamos fácil, ¿no? El máximo principal. ¿Sí? Acá es donde concluyen todas las componentes. Si queremos verlo con fuente monocromática, bueno, va a haber que ser un poco más precisos, por ejemplo, ¿no? O sea, tratar de identificar dónde está el eje óptico, marcarlo en la pantalla. Bueno,
Porque fíjense que si uno mueve la fuente, se va a mover el patrón, pero en principio son todas las marcas tienen la misma intensidad, ¿sí? Todas las manchas tienen la misma intensidad. Entonces ahí se complica un poco más. Y acá, en este caso, está claramente definido el máximo principal. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Bueno, entonces pasamos ahora a describir, bueno, el siguiente paso, ¿no? Que es ir aumentando el número de rendijas, ¿no? Para esa forma intentar llegar al dispositivo que queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ir aumentando el número de rendijas, ¿sí? De esta forma, pero intentando que esta distancia B, ¿sí? Que es la que separa a la primera de la última, no varíe, ¿no? Se mantenga constante. O sea, esta distancia B vendría a ser esta de acá, ¿no? Lo que acá llamamos A, ¿sí? O sea, acá lo llamo B. Sí, esta distancia entre la primera y la última se tiene que mantener constante básicamente para que no me diverja el número de fuentes, ¿sí? No se me vaya al infinito. O sea, esto tiene que estar restringido en el espacio, ¿no? Entonces, y bueno, lo que vamos a ver es, en este caso, la interferencia se produce de la misma manera que en Yang, o sea, donde hay una abertura, por pequeñita que sea, por ahí va a pasar la luz, ¿sí? Entonces se van a generar muchas fuentes y de ahí van a confluir en un punto, ¿sí? Entonces la interferencia se va a producir donde confluyan todos los rayos que vengan de cada una de las fuentes, ¿sí? Es como la soga, sí, claro. Sí, 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 perfecto. Es la misma idea, ¿sí? O sea, vamos a agarrar, ¿te acordás el modelito de las masas unidas a resortes? ¿Sí? De ahí vamos a tomar un límite continuo, ¿sí? O sea, vamos a ir agregando más masitas, pero con restricciones, ¿no? O sea, que la masa no se vaya al infinito, que esté restringido en el espacio, o sea, la longitud de la cuerda tenía que ser finita y la densidad tenía que ser constante. Bueno, ahí la idea va a ser la misma ahora. ¿Sí? O sea, fíjense que, bueno, aumentamos el número de aberturas, pero la longitud de la cadena rendija tiene que ser constante, ¿sí? Tiene que ser la misma, no se me puede ir al infinito. Entonces, tenemos que la perturbación del punto P va a ser la suma de las ondas como vimos y la intensidad va a ser el cuadrado de esta amplitud. Entonces, vamos a pasar el límite ahora, ¿sí? En el límite, la idea es que obtengamos esto, ¿sí? Entonces, para obtener esto que ya es la abertura de la difracción, lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, lo que ya dijimos, ¿sí? Que es que aumentamos el número de rendijas, las mantenemos restringidas a una determinada región del espacio, y vamos achicando, a medida que agregamos una rendija, vamos achicando la separación entre las mismas, ¿sí? La separación entre las mismas, en este caso la llamamos A. Entonces, y bueno, y además otra cosa, más, ¿cómo se llama? Condición no me sale ahora la palabra. Es para que todo dé bien, digamos, de consistencia, digamos. O sea, la intensidad no se nos puede ir infinito porque obviamente, ¿no? O sea, queremos ver una figura, no nos queremos quedar ciegos, digamos, con una intensidad infinita. Entonces hay que pedir eso, digamos. ¿Sí? O sea, que además la intensidad que se registra en la pantalla sea constante también. Es el análogo a pedir la densidad constante en una cuerda, digamos, si se quiere. Entonces, con todo esto, nos construimos en el límite ya la abertura de la difracción, que es bueno, es esto, o sea, lo podemos ver como un experimento de interferencia en el cual interfieren infinitas ondas, ¿sí? Donde pasan por infinitas rendijas puntuales, ¿sí? Digamos, distribuidas en un continuo. Y entonces, bueno, fíjense, de la fuente va a salir ondas en todas las direcciones, van a pasar por las pequeñas aberturas, y de ahí se van a generar nuevamente infinitas ondas esféricas que emiten en todas las direcciones y que van a confluir en un punto P, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cómo vamos a encontrar ahora la perturbación en el punto P? Bueno, va a haber que hacer ahora una integral, ¿sí? O sea, va a haber que sumar sobre infinitas ondas, ¿sí? Sobre infinitas fuentes, distribuidas de manera continua en una región del espacio. ¿Sí? Eso es integral. ¿Está bien? Y es la integral que les mostró Ricardo, ¿no? Vi algo por ahí que les mostró.
Vamos a hacer eso ahora, ¿sí? Vamos a realizar esa integral. ¿Sí? ¿Se entendió esta idea así antes de pasar las cuentas? ¿Se ve ya lo que se quiere mostrar? Sí, se entiende. Genial. Una cosa más. Claro. O sea, la idea es que podemos colocar un par de lentes, ¿sí? A cada lado de la pantalla con el objetivo de generarnos esa intensidad, digamos, que nos genere una figura de campo lejano, ¿sí? Para poder asegurarnos de estar en el régimen de Fraunhofer, ¿sí? Acuérdense que eh, uno puede ver la figura de difracción en el régimen de Fraunhofer, que es en el régimen en el cual todas las distancias son grandes, ¿sí? Y a partir de cada una de las fuentes, a la pantalla llegan ondas planas y bueno, no tenemos esos efectos de la forma de la onda, ¿sí? Uno puede uno puede colocar la pantalla, digamos, en el foco de una lente y el objeto en el foco de la lente que va delante de la abertura, ¿sí? O sea, el objeto es en el foco de L1, la pantalla en el foco de L2, y se obtiene ese régimen. O si no, la otra es directamente irse muy lejos, ¿sí? Ubicar la fuente muy lejos de la abertura y la pantalla muy lejos de la abertura. Nada, es para eso nada más. ¿Sí? En los ejercicios, la idea es que coloquen lentes. ¿Sí? Me parece que la idea es que coloquen lentes en los ejercicios. ¿Sí? Y bueno, y si les hacen algunas preguntas como encontrar los focos y esas cosas. Sí, bueno, entonces, ahora sí pasamos a encontrar la perturbación. ¿Sí? Entonces, bueno, la perturbación la escribimos de esta forma, ¿sí? Como vimos al principio. Como una integral de los diferenciales de fuente, que son las diferenciales de perturbaciones, de pequeñas perturbaciones esféricas, ¿sí? de cada fuentecita, ¿sí? Integrado a lo largo de todas las regiones donde haya fuentes. ¿Sí? En este caso es una única región de ancho B. Entonces la idea es integrar ahí. ¿Sí? Entonces, la idea entonces ahora es, lo primero que tenemos que hacer es intentar describir la región donde ocurre el fenómeno. Entonces, al diferencial de perturbación lo vamos a escribir de esta forma, ¿sí? O sea, acuérdense, esto tiene que ver con que las onditas son esféricas y esta es la parte de la fase de la onda, ¿sí? Y el diferencial, este diferencial S es el diferencial de elemento de fuente, digamos, ¿no? O sea, de coordenada, de coordenada a la pantalla donde se ubica la fuente. Que en principio puede Profe, tener una pregunta. sí. Perdón, ¿qué era el epsilon cero? No, epsilon cero es un término, es un factor de carácter electromagnético. Se lo llama, creo que el Hertz lo llama eficacia o eficiencia de la fuente. Pero nada, es simplemente para completar la expresión. No lo vamos a necesitar entender en estas cuentas. No es el epsilon cero que aparecía en el cálculo de intensidad que puso Candela, ¿eh? Claro. Esto es como E0, si quieren, el campo eléctrico inicial, por decirlo de una manera, sí, la amplitud del campo eléctrico inicial, pero no es el epsilon cero de la permitividad eléctrica en el vacío que algunos están claro, viendo en F3. claro. Y un detalle por las dudas que por ahí después se va a ver que K y R son vectores ahí, ¿no? Sí, Es un sí, producto. sí, claro. Sí, es un producto escalar. Eso. Eh, ok, bueno, entonces lo que les venía diciendo, este diferencial de perturbación, o sea, en principio puede tener dos coordenadas, ¿no? Porque o sea, estas aberturas son en principio bidimensionales. Lo que pasa es que, bueno, la abertura única lo que tiene es que, bueno, tiene un largo definido en la dirección X, que es la dirección transversal, la que entra y sale de la pantalla, ¿no? Entonces, esta dimensión es conocida, le podemos poner L, ¿sí? Un L que es mucho más grande que el ancho de la abertura B, ¿sí? Entonces, de esta forma ya podemos describir a la abertura de esta forma, ¿sí? Como un L
en dirección X por el diferencial de Y, que es la coordenada en la cual vamos a integrar, ¿sí? Que es esta distancia de acá. Perdón, Fabricio, ¿cuál sería en el dibujo la longitud transversal de la abertura L? Es, O sea, que es es, como- no, es en la dirección que entra y sale de la pantalla. ¿Sí? O sea, a ver, te lo puedo hacer así, si no. Ah, ok, ok, ok. Uno la dibuja de esta forma, ¿sí? Donde esto es X, perdón, donde esto es Y y esto es X, bueno, esta sería L. Lo que pasa es que acá está visto de frente, digamos. Claro, ok, gracias. O sea, se supone que esta dimensión es despreciable, ¿sí? Y esta es L, ¿sí? O sea, son rendijas, ranuras, son, ¿sí? O sea, no determinado acá, ¿sí? Pero justamente lo que queremos es que, bueno, esto sería en realidad, eso sería en realidad B, ¿no? Pero lo que queremos es que B sea mucho más chico que L, para poder hacer que, digamos, para poder entrar dentro de las condiciones de la difracción, digamos. En una aproximación exagerada, uno puede tomar que es como una rendija infinita, donde L es infinito, es una gran rendija, no nos importa la dimensión de L, ¿sí? Porque si no pasamos al caso bidimensional, que fue el que más o menos contaba Ricardo cuando hacía la letra E y todo eso. Solo queremos estudiar cómo se mueve respecto del ancho B. Entonces, en ese sentido, es una rendija que en la otra dimensión es eterna. Pero si no le ponemos una distancia, no dan las unidades y todo se va al cuerno. ¿No? Fabricio, Sí, estoy ¿te intentando puedo hacer una explicar. pregunta? Sí, ¿Cómo sí. hacemos para pasar del vector K al vector XY chiquito? Del vector K al vector X y chiquito, no te estoy entendiendo. Tipo, tenemos K, el vector K, Sí. hacemos la integral esa, y después nosotros queremos ver dónde está en el plano XY, tipo las coordenadas XY chiquitas. ¿Cómo hacemos para pasar de K a XY chiquito? No, ¿Sería del K es R? ¿No sería del R? Ah, eso, No, perdón. porque R es XY grande, Ah, ok. e integramos sobre eso, entonces aparece y queda acá. no, a ver, K es la dirección de los rayos, ¿sí? K es la dirección de perturbación. X y son coordenadas en la pantalla, las X y Z grandes son las coordenadas de la pantalla, X y Z chiquitos son las coordenadas, X y grandes son las coordenadas en la abertura, X y chiquitas son las direcciones en la pantalla. No son cosas, no sé, ¿a qué te refieres con pasar de K a R? O sea, después cuando hacemos la integral, ¿cómo hacemos para que nos quede para ver en la pantalla? O sea, si yo quiero ver cómo es la intensidad en un punto en la pantalla. Ah, bueno, pero eso lo vamos a ver después, cuando encontremos la perturbación. O sea, primero hay que encontrar cómo se escribe la perturbación en toda la pantalla. Después calculamos la intensidad. Ok. Para eso tenemos que integrar en la abertura. Por eso usamos las coordenadas grandes al principio. Lo podrías pensar quizá de que el R chiquitito es algo que te vincula las coordenadas chiquitas con las grandes, porque para escribir esa distancia. Claro, eso lo vamos a ver ahora. Ujú. Siempre tenemos que escribir este R en función de cosas que conozcamos. Esto se me trabó. Ah, pues tengo que dejar de anotar. Ahí. Bueno, entonces, si uno escribe esto, ¿sí? Ahora vamos a ver, les va a quedar definido de esta manera, la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, ¿no? Porque tenemos el 0 puesto en la mitad, ¿sí? De la abertura. Entonces, en principio tenemos que integrar entre menos b sobre 2 y b sobre 2, que es el rango que ocupa las partes no obstruidas de la abertura, ¿sí? De la placa con la abertura. Por L de I, que es el diferencial de S, lo definimos así. Entonces, claro, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cómo escribir este R, ¿no? Que es un vector, ¿sí? Un rayo que va de una fuente cualquiera hacia la pantalla, ¿sí? Entonces, como Ay, este perdón. R, ¿sí? Vinculado con lo que decís, no, que había una pregunta en el chat que me parece que no quedó respondida. ¿De dónde sale ese R el que está dividiendo? ¿Quedó Claro, respondido? este R es un rayo cualquiera, un rayo que sale de algún punto de la abertura. ¿Sí? Por eso, como no conocemos cuánto vale, ¿sí? Tenemos que intentar expresarlo en función de cosas conocidas.
Igual Sí. creo que la pregunta se refiere al tema de que son ondas esféricas. Y Claro, claro. O sea, esto en general es así. Para cualquier rayo, esto se explica así. si son ondas esféricas, eso no sé si lo han visto en la teórica o si lo comentamos entonces en la práctica solamente. Sí, Ah, ¿vieron ondas esféricas? sí, Ondas cilíndricas, ese tipo de cosas. sí, hay un capítulo en el apunte que es de dimensiones. Lo vimos más o menos por arriba, tipo 15 minutos. Sí, sí, bueno, porque por lo general después no lo usaron más. Pero la idea la tiene, o sea, una onda en general se escribe de esta forma, esférica. Ah, y dice Christopher que sí, que ahora se acuerda de que lo habían Sí, visto. sí. Así que, ok. Ok, Fabricio, sí. a mí me sigue confundiendo el tema de R porque no entiendo si es una magnitud escalar, vectorial. Si es No, escalar, no entiendo mucho tampoco por qué, si se supone que es es la magnitud de esta distancia. O sea, R es la magnitud de la distancia recorrida por este rayo. El R que está, son dos R's distintas. El R que está arriba es un vector, porque si no multiplicado con K vector no va, y el R que está abajo es el módulo de, de R, digamos. ¿Cómo Ok, decae el campo en una onda adentro de la onda es vectorial? Sí, 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 si quieres después se lo corrijo, Significa le que pongo es los un vectores. producto escalar con K, entonces te da un escalar. es lo mismo que vieron, que vimos juntos en Yang, y que vieron con Ricardo y todo, o sea, es lo mismo, es el mismo K, que uno le da una dirección para cada onda, y tiene un R para cada, que es la distancia que recorre cada onda, y cuando teníamos en Yang solo dos puentes puntuales, escribíamos R1 y R2. Y entonces había una diferencia entre R1 y R2. Ahora tenemos muchísimas, y claramente R1 es distinto de R2, distinto de R5 y distinto de R78. Y van a Claro. ver que esas diferencias se van a escribir parecido, pero por eso necesitamos un R vectorial, porque cada uno tiene una pequeña dirección que es distinta al del rayo contiguo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. Ok, bueno. Entonces, justamente ahora lo que necesitamos es saber cómo escribir este R, ¿sí? En función de algo conocido. Por ejemplo, la distancia que va del centro, por ejemplo, al punto P, que es, digamos, la coordenada radial que vamos a utilizar para describir, por ejemplo, al punto P, junto con el ángulo θ, ¿no? Entonces, esto en principio esperamos que nos dependa de las coordenadas en la pantalla, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo encontrarlas. ¿Sí? Entonces podemos hacer algo de trigonometría. Y bueno, ver acá, por ejemplo. No sé si se llega a ver acá este triangulito, ¿sí? Que se genera. Si no, ¿llegan a ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Si no, podemos poner una lupa y hacer un poquito de zoom. Ahí lo mejor. ¡Wow! Lo tenía preparado, por eso preguntan. Claro. La idea que me tenían que decir que no, hay ustedes no, que sí. No se veía nada, Fabricio, menos mal que pusiste la lupa. Bueno, entonces, bien. Entonces esto es la representación de lo que está acá. Y entonces, bueno, fíjense que si ustedes bajan una perpendicular, lo que hacen es, bueno, ¿qué hacen? Es obtener el camino óptico, la diferencia de camino óptico que hay entre el rayo que llamamos R y el que llamamos R grande, ¿sí? De la misma forma que en Yang. Entonces, lo que hacemos es, bueno, intentar expresar esa diferencia de camino óptico, y vamos a ver que eso se va a relacionar con R chica y R grande. ¿Sí? Entonces, si ya lo vieron, esto es lo mismo que en Yang, ¿sí? Y entonces esa diferencia de camino óptico la van a poder escribir como I por el seno de θ, ¿sí? O sea, si θ es esto, si θ es este ángulo, esta distancia es I, ¿sí? I grande, o sea, el I de la fuentecita que corresponde al rayo R. Entonces, el seno de θ se va a escribir como la diferencia de camino óptico sobre el I. Entonces les queda esa expresión. Y por otra parte,
La diferencia de camino óptico también la escribimos como, bueno, la diferencia entre las magnitudes de los rayos R y R chica. ¿Sí? Eso es por definición. ¿Sí? Entonces ya, igualando estas dos cosas, podemos relacionar al R chica en función del R grande y de las coordenadas de la pantalla. ¿Sí? ¿Se entendió esto? La última parte puede ser de vuelta. O sea, Como para intentamos, poner grande. sí, intentamos escribir la diferencia de camino óptico de dos maneras diferentes, como para poder relacionar al R chica con las coordenadas de la pantalla. ¿Sí? Entonces, encontramos una expresión para la diferencia de camino óptico en función de estas coordenadas, ¿sí? O sea, haciendo este esquema trigonométrico. Y después usamos la definición de diferencia de camino óptico. Esto vale siempre para todo par de rayos. ¿Sí? O sea, la magnitud de un rayo menos la magnitud del otro es la diferencia de camino óptico. O sea, a menos del n, pero bueno, estamos en vacío. Entonces esto en realidad va multiplicado por el n, ¿sí? Pero bueno, en este caso vale 1. ¿Ah? Por eso es importante que los rayos caigan paralelos, ¿no? Que los O rayos sea, que caigan estén paralelos. bien, perdón, me expresé mal, que estén bien largas las distancias, porque si no esta aproximación no la podríamos hacer, ¿no? Claro, o sea, esta recta no sería perpendicular en ese caso. O sea, esto es la aproximación en la cual acá trazas una circunferencia, ¿sí? Y entonces, si el radio es muy grande, esto se parece a una recta y baja perpendicular. Sí, estamos en esa aproximación. ¿Sí? Nico, agrego que, recuperando lo que había dicho Fabricio antes, o distancias muy grandes, como dijiste vos recién bien, que era lo que habíamos hecho en Yang, O corregir con la lente, claro. Eso. Entonces, bueno, ya tenemos esta expresión para volver acá a la expresión de la integral. ¿Sí? Entonces les va a quedar esto. ¿Sí? O sea, recuerden que teníamos un L, ¿sí? que salía de describir el diferencial de coordenada de la pantalla, el epsilon 0 o el D sub 0, y acá desdoblamos la expresión de la fase. ¿Sí? O sea, la expresión que va con la parte temporal la sacamos de la integral porque no depende de las coordenadas, o sea, depende del tiempo. Y esto vendría a ser la parte que sería E a la I K por R, chiquita, ¿sí? Dividido R chiquita. ¿Sí? Donde R chiquita ahora lo expresamos así. ¿Sí? Esto sería E a la I K por R sobre R. ¿Sí? De R chiquita lo escribimos así. Y entonces ahora esto hay que integrarlo, ¿sí? Respecto a I grande. Pero bueno, antes vamos a hacer una siguiente aproximación, que es básicamente tirar esta parte, ¿sí? De la integral, porque bueno, esto tiene que ver con que es la diferencia de camino óptico, ¿no? O sea, I por el seno de tita, que es esto de acá, que en realidad, bueno, como lo vimos, es despreciable con respecto a R. Si bien volvemos atrás y vemos, y vemos que en realidad la diferencia de camino óptico, que es esto, es muy chica con respecto a la magnitud total de R grande. Y entonces la podemos despreciar para simplificarnos un poco las cuentas. ¿Sí? Pues si no vamos a tener, se nos va a complicar la integral con un I dividiendo. Entonces eso directamente lo podemos tirar. Pero lo tiramos acá abajo nomás. ¿No? O sea, porque en la fase va a ser más relevante, digamos, considerar este término. ¿Sí? De hecho, si no, nos quedaríamos sin integral. Si no. Estamos. Bueno. Entonces, siguiendo de esta forma, ya directamente lo que nos queda es una integral bastante sencilla, ¿no? Algo parecido a una transformada de Fourier, ¿no? ¿Sí? Eso creo que algo lo vieron con Ricardo, ¿sí? Lo definieron a esto como una transformada de Fourier de lo que es la abertura, ¿no? La función, los límites de la abertura. Y entonces de esta forma ya pueden calcular fácilmente cómo es la perturbación. Cuando toco el chat ya no me permite. Ahí. Entonces, bueno, haciendo esta integral, llegan a algo como esto, ¿sí? Donde esto es el mismo factor que tienen acá, y esto es lo que sale de hacer esta integral, o sea, es hacer barro acá, ¿sí? con esta primitiva, ¿sí? Que es una
es esto mismo evaluado en b sobre 2, en menos b sobre 2 y dividido por el argumento de la exponencial. Entonces, bueno, lo que sigue ahora va a ser en prolijar un poco esto. Sí, avíseme si estoy yendo muy rápido, ¿sí? Si llega a entender alguno de los pasos. Hola, Lo que voy a- profe. Sí, ¿Cómo pasaste la última igualdad ahí ya? de acá a acá. Sí, ¿qué hiciste? ¿Lo sacaste a factor común o cómo hiciste? A ver, voy a sacar esto. Esto es resolver la integral, ¿sí? O sea, este término es igual a este. ¿Sí? Esto ya estaba. Ah, ok, O tipo, sea, la calculaste normal. No entendí claro, cuando dijiste lo de transformada de Fourier, ahí ya es como no. no, porque esto se parece a una transformada de Fourier, ¿no? O sea, es la integral de una exponencial, ¿sí? Donde el argumento de la exponencial es proporcional a la variable que querés integrar, ¿sí? Eso creo que Ricardo se lo mencionó, ¿o no? Sí, lo vimos. Yo lo vi eso. O sea, nada, si no quieren ver de esa forma, digan, bueno, es una integral, ya está. Una integral Claro, que pero va puedo sobre 2 y calcular sobre 2. así, o sea, ¿tengo cosas técnicas de Fourier o puedo calcularlas así como una integral normal? Sí, no, o sea, usá esta idea, sí, agarrá desde el principio que vimos que el diferencial que la perturbación total la calculamos como integrar alrededor de la abertura, ¿sí? Al diferencial de perturbación. Escribís el diferencial de perturbación como vimos y calculás la integral, ¿sí? Si no querés Ah, claro. Genial. meterte en el barro, digamos. No, es importante reconocer cuál es la variable de integración ahí, por ejemplo, Claro. porque hay tantas letras, bueno, ¿cuál es la variable de integración? Es eso. Nada. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora, una vez que tenemos esto, ¿sí? Lo que les decía era que, bueno, lo vamos a prolijar un poquito más, y por eso es que acá hice aparecer un 2i dividido 2i. ¿Para qué? Para poder hacer aparecer un seno, por ejemplo, perdón, un coseno. Un seno. Sí, fíjense que esto es un seno, ¿no? La exponencial menos la exponencial cambiada de signo, dividido 2i. ¿Sí? Esto lo escribimos como menos el seno de su argumento, ¿no? O sea, k por b sobre 2, que es esto que está acá, k por b sobre 2 por el seno de θ. Entonces, les va a quedar algo así. ¿Sí? O sea, acá directamente reemplacé por menos seno a todo esto. Y bueno, y esto es lo que queda. Bueno, y ahora a esto lo voy a multiplicar por b sobre b. ¿Sí? O sea, va a aparecer Profe, otro una 1. pregunta. Sí. Ahí en el paso anterior tenías epsilon 0 por L por E a la I. Y en el Sí. otro paso, o sea, en el otro igual tenés epsilon 0 por L igual a por L por E a la menos I. ¿Por qué le agregaste un menos ahí? Y puede ser que se me haya chispoteado. Sí, esto es igual a esto. Sí, puede ser que esté mal eso. Igual no va a tener ninguna injerencia después eso. Sí. A ver. Sí, pues esto proviene de acá, ¿no? O sea, acá no lo tiene, acá no lo tiene, No. y acá mágicamente apareció. Sí, puede ser. Como Entonces, dijeron el bueno, otro día, hacemos esas cosas para ver si nos escuchan. Si nos prestan atención. sí. Bueno, entonces, hago aparecer este b sobre b acá. ¿Para qué? Digamos, ¿con qué sentido? Bueno, básicamente para poder hacer aparecer un seno de x sobre x, algo así, digamos. O sea, para hacer aparecer dividiendo este mismo argumento. Sí, fíjense que acá lo tenemos casi, ¿no? Solamente nos está faltando el b. Sí, acá tenemos k, tenemos el seno de θ, y acá tenemos el 2. ¿Sí? Nos falta el b. Entonces, bueno, lo hacemos aparecer. Entonces, de esa forma, sí, reordenando todos los factores, cancelando todo lo que haya que cancelar, nos termina quedando esto, ¿sí? Esta expresión. Acá tenemos epsilon 0, L, el b que hicimos aparecer, sobre R, seno de k por b sobre 2 seno de θ, dividido k por b sobre 2 seno de θ, ¿sí? Por la fase. ¿Sí? O bueno, si lo queremos hacer aparecer, digamos, queremos escribirlo en función de variables más físicas, o más medibles, digamos, podemos escribir este argumento de esta forma, como pi por b sobre lambda, ¿sí? Sabiendo que k se escribe como 2pi sobre lambda,
Y bueno, entonces les queda de esta forma. Sí, el seno cardinal, sí, así lo habíamos llamado. Bien. Entonces, algo más que podemos hacer es, bueno, a este argumento llamarlo beta, ¿sí? Ya comprimirlo bien para comprimir bien la notación. Un beta en función de tita, que sea esto, pi b sobre lambda, seno de tita, ¿sí? Y tomando la parte real, terminamos encontrando la expresión de la perturbación, que es esto, ¿no? Epsilon 0 por L por B sobre R, seno de beta sobre beta, coseno de K por R menos omega T. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo único que nos quedó complejo quedó acá, ¿no? Quedó en esta exponencial. Entonces esto directamente es un coseno. Y bueno, como dijimos, a partir de acá la intensidad la calculamos como proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Y cuál es la amplitud? Bueno, es esto que está acá, digamos, ¿no? O sea, esta parte que es constante por esta parte que varía con el ángulo. ¿Sí? O sea, esto lo llamamos amplitud y nos queda de esta forma. ¿Sí? Y esta es la intensidad, o sea, este es el patrón de intensidades que se les va a generar en la pantalla, ¿sí? Va a variar de esta manera. Sí, bueno, y esto va a ser ahora la expresión que vamos a analizar en adelante. ¿Sí? Para el cálculo de intensidad es como siempre un promedio temporal, ¿no? El cálculo de intensidad, sí, o sea, acá lo tenemos de esta forma, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con la forma en la cual nosotros obtenemos la energía, ¿no? Esto tiene que ver con energía, más que nada. La Claro, energía pero va se propagada. calcula igual que como interferencia, ¿no? Sí, sigue siendo el campo por el campo conjugado. Ah, joya, eso. Gracias. Claro, claro. Ahí una pregunta. ¿I0 qué sería? O sea, me imagino que la intensidad No, inicial, es pero esto, sería es eso este al término. cuadrado. O sea, Es ese el cuadrado, término cuadrado nomás. es el cuadrado de este término. Sí, sí. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Una pregunta más? Entonces, bueno, vamos a analizar este gráfico. ¿Sí? Que bueno, como vimos, era un seno cardinal, se graficaba de esta forma, ¿no? O sea, con un pico muy alto, ¿sí? Correspondiente al eje Y, digamos, ¿sí? Al 0, y que después va decayendo en intensidad a medida que me voy alejando. ¿Sí? Entonces, este es el máximo principal, que a diferencia de los casos de interferencia, en el cual era un coseno cuadrado, que cada pico, digamos, tenía la misma intensidad, en este caso no, en este caso vamos a tener un máximo muy pronunciado, ¿sí? En la posición de n igual a 0, o sea, en la posición del máximo principal. ¿Sí? En este caso el máximo principal va a ser muy brillante. ¿Sí? Y a medida que me voy alejando, se va perdiendo energía. Bueno, fíjense que acá lo podemos identificar, ¿sí? Siguiendo esta fórmula, ¿sí? Podemos identificar dónde van a ocurrir los mínimos, por ejemplo. ¿Sí? Los mínimos van a ocurrir en posiciones donde el seno de tita valga estos valores, ¿sí? Lambda sobre b, 2 veces lambda sobre b, ¿sí? Si no, más fácil lo que pueden hacer al principio, si quieren, digamos, corroborar que esto es válido, pueden hacerlo en función de beta también, ¿no? O sea, directamente para hallar los mínimos de esta expresión, lo que tienen que hacer es calcular los ceros de esto, ¿sí? Calcular los ceros que tiene esta expresión. Y fíjense que los ceros están en pi, en 2pi, en 3pi, ¿sí? En menos pi, menos 2pi, menos 3pi, que son los ceros del seno cuadrado, básicamente. ¿Sí? Los ceros del seno cuadrado están ahí. Entonces estos van a ser los mínimos para beta, ¿sí? de la intensidad. Y si al beta lo escriben como pi por b sobre lambda por el seno de tita, bueno, si reordenan, digamos, las expresiones, le van a quedar estas de acá. Por ejemplo, si quiero este mínimo que vale pi para beta, ¿sí? Para beta igual a pi, si acá coloco un pi, ¿qué pasa? Se cancela este pi con este, y acá pasamos lambda dividiendo, lambda multiplicando, b dividiendo, les queda que el seno de tita es lambda sobre b, que es esto de acá. ¿Sí? Lo mismo si vale 2pi, aparece un factor 2, ¿sí? Que es el 2 lambda sobre b, etc. ¿Estamos? Estamos. Genial. Bien. Entonces, vamos a hacer esto ahora de manera más analítica.
¿sí? Vamos a encontrar una fórmula para los máximos, para los mínimos, directamente calculando los extremos de la función intensidad, ¿sí? De esta forma, o sea, bien a lo cabeza, si se quiere, con la formulita de cálculo de intensidad de un gráfico, ¿sí? Perdón, cálculo de, ¿cómo se llama? De extremos de un gráfico. Entonces, vamos a plantear esto. De esta manera, ¿sí? O sea, pensemos lo que estamos haciendo también, ¿no? O sea, de esta forma lo que vamos a obtener, en principio, uno no sabe si son máximos, mínimos o puntos silla, en principio, ¿no? Puede salir de todo de acá, ¿sí? O sea, esta es una fórmula muy general para calcular extremos. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, que si hacemos la derivada y la igualamos a 0, vamos a obtener algo como esto, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que ocurre. Se nos van a simplificar mágicamente las cosas, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, en principio no podemos obtener puntos silla porque ya vimos el gráfico y vemos que no hay puntos silla, que los extremos son máximos y mínimos nomás. Entonces, fíjense cómo de acá esto se nos puede abrir en un producto, ¿sí? O sea, esto es un producto de cosas igualados a 0. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo solucionamos esto? Bueno, en principio, este factor es igual a 0, o bien este otro es igual a 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa con este, cuando analicemos este. El seno de beta igual a 0. Bueno, el seno de beta igual a 0 son los ceros del seno, ¿sí? Y vimos que los ceros del seno son los ceros de esta expresión también, ¿no? O sea, si al seno lo elevo al cuadrado, los ceros no cambian, y si lo divido por el argumento, tampoco cambian, ¿sí? Son los mismos ceros, son las mismas soluciones. ¿Sí? Entonces, está claro que de acá me van a salir los mínimos, ¿sí? Que de acá me van a salir los máximos. O sea, estos son los otros extremos, digamos. Sí, está bien que de acá me van a salir solamente los mínimos porque después no va a haber más. ¿Sí? O sea, los mínimos de esta expresión son los mínimos del seno cuadrado de x sobre x al cuadrado, y son los mismos ceros del seno de x. O sea que después estos que están acá van a ser los que restan. ¿Sí? Los que restan esperamos que sean los máximos. ¿Claro esto? Sí, igual si capaz no te convence, podés con análisis básico ver cuáles serían los máximos y cuáles los mínimos, ¿no? Sí, te podés tomar tu tiempo y calcular la derivada segunda, evaluar el signo, eso está claro. Pero se entiende esta idea es mucho más sencilla de entender. Sí, mucho más directo. O sea, vimos recién con el gráfico que los mínimos estaban en los ceros del seno. Bien, acá justamente tengo que calcular los ceros del seno. Entonces el resto son los máximos. Bien, entonces, comenzamos ahora con los mínimos. ¿Sí? Bueno, los mínimos, eso ya fue lo que vimos, ¿sí? Están donde beta vale un múltiplo de pi. ¿Sí? Estos son los ceros del seno. O bien, donde el seno de tita vale un múltiplo de lambda sobre b. ¿Sí? Con m distinto de 0, porque ya sabemos que en m igual a 0 está el máximo principal. ¿Sí? O sea, ahí no tenemos un mínimo. Entonces, esto para m distinto de 0 son las condiciones de los mínimos. Y para los máximos, bueno, tenemos que resolver esta otra ecuación. ¿Sí? Entonces, les va a quedar esto, ¿sí? Donde esta en principio es una ecuación trascendente, ¿sí? O sea que en principio más allá de ahí no podríamos seguir. Perdón, Fabricio, ¿por qué M no puede ser 0 ahí, arriba? Porque en m igual a 0 está el máximo principal, no es un mínimo. ¿Sí? Fíjate. Entonces eso hay que sacarlo a mano si se quiere. ¿Sí? O sea, hay que imponerle esa condición a mano. Entonces vimos que entonces esto es trascendente, ¿sí? Entonces, analíticamente ya no podemos extraer más información, pero lo podemos analizar gráficamente. O sea, esto es fácilmente graficable. Acá tenemos una lineal, ¿sí? Una lineal que cruza el eje X a 45 grados, y una tangente. Entonces, donde se crucen los gráficos de la lineal y la tangente, ahí vamos a tener las soluciones. Entonces, veámoslo. Este sería el gráfico, ¿no? En principio,
Fíjense que acá tenemos un máximo, sí, efectivamente, en 0 tiene que haber un máximo porque es el máximo principal, lo acabamos de ver, ¿sí? Y después a medida que me voy alejando, bueno, los siguientes cruces van a ser los siguientes máximos secundarios. ¿Sí? Acá tenemos uno, por ejemplo, en 4.49, uno en 7.72, otro en 10.90, y bueno, y así siguiendo. Después aparece uno más acá en 14, y bueno, y así se continúa para adelante y para atrás también. ¿Sí? ¿Vamos? Estamos. Bueno, ¿estamos en condiciones de resolver un problema? ¿Sí? ¿De la guía? ¿Ya con esto? Profe, perdón, Sí. ¿podría repetir de vuelta lo de cómo resolver la trascendente? No terminé de entender. No, resolver no se puede resolver. O sea, se puede Pero resolver como que, numéricamente. claro, Por tipo, eso es, tenemos que resolver a mano, no tenemos como una claro, respuesta como para los claro, mínimos. claro. Por eso nos armamos este artilugio, digamos, con este grafiquito. Esto obviamente es numérico, o sea, esto uno calcula numéricamente o con métodos así, métodos numéricos, puede calcular dónde se van a cruzar los gráficos. Sí o si no, bueno, Entonces teniendo... es como Había, un método. había un ejercicio en una guía de la primera parte que había que calcular. Eran 2 sogas y las 2 sogas de densidad distinta estaban unidas a las paredes y tenían que calcular los modos. Creo que nadie hizo ese ejercicio, pero decía que llegaba a una ecuación trascendente, y la ecuación trascendente es parecida a esta, si quieren, y proponía resolverlo numéricamente. Bueno, nuevamente el ejercicio 1, sí, yo también creo que nadie lo hizo. El ejercicio 1 de la guía eventualmente propone que resuelvan esto en forma numérica, pueden hacerlo en forma gráfico-numérica, como está haciendo acá Fabricio, o pueden directamente hacer cosas como decir, bueno, beta menos tangente de beta tiene que darme una raíz y encontrar alguna rutina de Python que permita calcular las raíces de beta menos la tangente de beta, por ejemplo. Bueno, bueno, entonces si esto se entendió, podemos continuar. Y entonces hacemos un ejercicio. ¿Parece? Ahí. Sí, por favor. No, nadie respondió. Sí, no sé si están ahí todavía. Sí, estamos. Bueno, ahí lo tienes, el 4, ¿sí? Sí, podría decir que un máximo está entre 2 mínimos. Sí, eso pasa siempre. Claro, Claro, o sea, pero no no, equidistante, eso es lo loco. Yo antes de esta claro. clase pensaba que era equidistante, perdón, esta cuenta nunca la había hecho. Pero bueno, fue una revelación. Claro, queda en el medio, pero no en la mitad, queda en un punto, sí, por ahí. Acabas de decir Claro. algo que se contradice, Maga. Queda en el medio, pero no en la Sí. mitad. Es buenísimo. En algún lugar, sí, entre uno y el otro. Bueno, nada, Se entendió, pero fue gracioso. En el medio, pero en la mitad. ¿What? Está bien, uno dice entre medio, puede ser, digamos, puede ser muy cerquita de uno, muy cerquita del otro, no necesariamente la mitad, qué sé yo. Se entiende, más igual. Bueno, todo este espacio para que ustedes puedan leer en la consigna, sí. Ok. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente, es una rendija, ¿sí? Una abertura, ¿sí? Una abertura de 50 micrómetros de ancho, ¿sí? Que se encuentra entre 2 lentes delgadas, o sea que tenemos un aparato de difracción por campo lejano, se encuentra iluminado por ondas planas, ¿sí? Con la longitud de onda que le dicen acá. Y bueno, y después les da ciertas consideraciones sobre el patrón de interferencia. O sea, es como que, digamos, nos piden hacer todo al revés de como lo hicimos hasta ahora, digamos. O sea, nosotros construimos el dispositivo, iluminamos con una fuente y a partir de ahí dedujimos el patrón. Bueno, ahora lo que nos dan es el patrón y nos preguntan dónde se encuentra la fuente, consideraciones sobre la manera en la cual iluminamos. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra la fuente? ¿Cuál es la distancia focal? O sea, cuáles son las distancias características de este sistema, ¿sí? ¿Dónde encontramos el máximo principal? Entonces, la idea es ahora un poquito, bueno, volver a hacer estas consideraciones, pero desde otro enfoque, si quiere. Entonces tenemos este dispositivo, ¿sí?
donde bueno, ya tenemos el patrón, ¿sí? Lo ubicamos en algún lugar, ¿sí? En principio lo ubicamos en algún lugar, nos dicen que, nos dicen que tiene que estar por encima del eje óptico, porque así es como nos decían uno de los datos, ¿sí? En el cual dicen que el primer mínimo a la izquierda se encuentra ubicado 3 milímetros a la derecha del eje óptico, entonces a la derecha del eje óptico es por acá, entonces eso nos dice que el patrón mínimamente tiene que estar ubicado en este cuadrante, digamos, si quiere, de nuestro sistema de ejes. Entonces, bueno, nada, con eso ya, digamos, el planteo queda dispuesto de esta forma, donde, bueno, acá esta distancia 3 milímetros la llamamos D, básicamente porque es la misma, o sea, la distancia, sí, o sea, fíjense que son 3 milímetros del primer mínimo a la izquierda al eje óptico, y 3 milímetros también del tercer mínimo a la derecha al máximo principal. Entonces, ya directamente esas distancias son iguales, y las llamamos D. ¿Sí? Después, la idea es colocar los datos numéricos al final. ¿Ese tita 0 que va hasta m igual 0 es por algo en particular? Es el ángulo que corresponde al máximo principal. O sea, en este caso lo consideramos porque la fuente está descentrada, ¿sí? O sea, hasta ahora lo que vimos es la fuente centrada respecto del centro de la abertura, entonces ese tita 0 valía 0, y el máximo principal coincidía con el eje óptico. Pero ahora una vez que asimetrizo la posición de la fuente, el máximo principal se me corre. ¿Sí? ¿Se me corre cuánto? Un ángulo tita 0. Es el mismo corrimiento de Young cuando descentrábamos la fuente. Claro, sí, totalmente. Vamos. Bueno, entonces, si esto se entiende, bueno, la idea es que hay que encontrar datos como las distancias focales de la lente, que si las lentes las consideramos que se encuentran bien sobre la posición de la pantalla, de la abertura, entonces podemos decir que estos focos son directamente la distancia que hay entre la fuente y la abertura, y entre la abertura y la pantalla. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nos van a pedir. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces, en principio, lo que nos piden en el primero de los incisos es la distancia focal de las lentes, ¿sí? Que en este caso son la misma, ¿sí? Entonces hay que encontrar solamente una incógnita, ¿sí? Perdón, ¿la lente está sobre la pantalla, sobre el espacio que está ahí? Sí, se supone que las lentes se encuentran bien pegaditas, ¿sí? a las aberturas, ¿sí? Para que no haya mucha desviación, básicamente. Y tipo, no nos importan los índices, nada. Como que consideramos que viajan por ahí sin... No, lo que nos interesa es que sí. Claro, no, sí, no, o sea, porque además al haber dos lentes directamente no consideramos el desvío. Sí, o sea, directamente uno puede pensarlo de esta forma, sí, directamente, como un rayo que atraviesa la abertura y no se desvía. O sea, es despreciable aparte, si querés. Entonces directamente uno hasta se puede olvidar de la lente, en principio, o sea, y decir, bueno, estamos en el régimen de campo lejano, y plantea todos los rayos rectilíneos. Joya, gracias. Entonces, Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta con eso? sí. O sea, yo había entendido que las lentes las poníamos para desviar los rayos. No, ¿Para qué las pusimos? la función de las lentes es hacer que las ondas que salen esféricas lleguen planas a la pantalla, ¿sí? Para poder generar ese efecto, digamos. Digamos, y asegurarnos que estamos en el régimen de Fraunhofer. ¿Sí? Pues después, si no, las figuras son otras. ¿Sí? Si las ondas llegan esféricas o con alguna componente esférica, las figuras van a ser otras. O sea, las lentes lo que hacen es pasar de ondas esféricas a planas. O sea, yo no sabía eso. No sé si ya lo habíamos visto, pero... Y porque viste que, o sea, al ubicar los objetos en los focos, lo que estás haciendo es reducir la distancia, o sea, hacer que los rayos converjan en el infinito, digamos, o hacer que los rayos que vienen del infinito converjan en un Claro, punto. pero entonces sí te está desviando los rayos porque hace que salgan todos paralelos. Claro, pero después hay otra lente, ¿no? La otra Ahí lente va. los hace converger. Entonces yo los... Ok, pero entonces ¿para qué las puse? Ya me volví a confundir. O sea, es para eso, digamos. O sea, a ver. Ok, no, por ahí me queda más claro cuando sigamos resolviendo el ejercicio. No, igual es esa idea nomás, ¿eh? No, después no influye más en nada la presencia de las lentes.
O sea, vos podés hacer eso, o si no, directamente no usar lentes y aumentar la distancia o sea, aumentar estas distancias entre la fuente y la abertura y la fuente y la abertura y la pantalla. Ah, ok. Después no agregan más nada. Claro, o sea, ahora ya no partimos de la base de que la pantalla está muy lejos. Tipo, eso ya no es así. Podés no alejar mucho la pantalla, pero tenés que colocar lentes para hacerlos converger. A ver, dicho de otra manera, uno de estos dispositivos lo puede armar de dos maneras distintas. Lo que uno busca es que los haces lleguen paralelos a la rendija, ¿sí? Entonces, para que lleguen paralelos a la rendija tienes opciones. O pone la fuente muy lejos, que es como el sol que llega paralelo a nosotros, o pone una lente en la distancia focal para que salgan paralelos. Ok, pero, por ejemplo, cuando estamos Entonces viendo... ahí, perdóname, un segundito. Entonces ahí te permite achicar las distancias y armar un dispositivo de difracción en una distancia corta, chiquita. Porque si vos armás un dispositivo a una distancia chiquita y no pones lentes, no vas a ver este patrón. Se va a mezclar con el de Fresnel que vieron con Ricardo y esas cosas. Claro, pero esto tiene que ver con... Perdón, hay mucho ruido. Esto tiene que ver... O sea, me confunde mucho... Perdón, voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Esto tiene que ver con qué es difracción? Porque cuando vimos interferencia entre dos fuentes puntuales, no necesariamente... Perdón. No necesariamente tenía que estar tan lejos. Perdón, hay mucho ruido. Eso, bueno, igual... Nada, No, más o sí menos tenía que estar ahí. lejos. ¿Te acordás que poníamos que De D la pantalla grande tenía era que estar mucho más lejos, ¿no? grande, que si no la aproximación de Tita no valía y no podíamos hacer Claro, todo pero- lo que hicimos en Young y que hizo Fabricio hoy? Sí, pero no era la Podría haber pantalla, puesto tenía una que estar lente ahí lejos. y resolverlo de la misma manera, pero lo resolvimos con distancias largas porque, ok. no sé, porque lo resolvimos así, porque a mí me gusta. Ah, pero esto, o sea, es la misma lógica. Yo hago L1 y L2, lo podría hacer en Yang también y acercar las cosas. Sí, Todo correcto. lo mismo. O sea, Entendí. acordate de dónde partimos. O sea, son las mismas consideraciones que en Yang, acá. ¿Sí? Esto es un Claro. Yang de infinitas fuentes, o sea que las Sí, o sea, consideraciones me son las confundí mismas. porque antes no usábamos las lentes y ahora sí, entonces... No, pero acordate que usamos fuertemente que la distancia entre abertura y pantalla era muy grande, ¿sí? Para poder encontrar Sí, sí. la diferencia de camino óptico y todo eso. Claro, ahora en vez de eso usamos las lentes. Es la misma consideración. ¿sí? Perfecto. Vale, gracias. Una pregunta, no entendí muy bien cuál es el mecanismo de por qué quedó corrido el patrón. ¿Eso es porque la fuente no está centrada? Porque bajamos la fuente del eje óptico, ¿sí? Una distancia h. Entonces ahora los patrones se corren. ¿sí? Ok, gracias. Eso se podía demostrar también en interferencia, ¿sí? En el Yang. Y podés saber también, digamos, en cuánto se va a correr. ¿sí? De hecho, eso lo vamos a hacer nosotros ahora también. Farid, ¿te puedo jugar con una última pregunta sobre eso? Dale, dale. ¿Por qué? O sea, capaz que ya lo vimos, pero ¿por qué una lente se agarra onditas esféricas y te lo devuelve todo plano cuando pasa por dos lentes, no por una? O sea, ¿qué está haciendo que pase por dos lentes? No, o sea, acordate que la lente lo que hace es hacer que los rayos que vengan en cualquier dirección salgan paralelos al eje óptico de la lente. Entonces eso es, o sea, ¿qué significa que los rayos salgan paralelos? El frente de ondas, ¿cómo es? Divergente, ¿no? ¿Cómo? Estamos considerando una lente divergente, ponele. No, convergente. Convergente. Ok. Son convergentes estas. Entonces, los Capaz rayos salen... ayuda, perdón, ¿Cómo? capaz ayuda porque nada, a mí me costó un tiempo capaz entender la vuelta, pero lo que yo pensé es que hay una propiedad que vimos al principio de las lentes, que cuando un rayo pasaba por el foco objeto, salía paralelo, ¿no? Al eje óptico. Ah, claro, está viniendo Entonces, esa F ahí. Entonces, eso puede ser la clave para decir, bueno, ¿dónde tengo que ubicar la lente? ¿Dónde tiene que estar el foco de esa lente? Tengo que tener en cuenta de que los rayos que van a salir tienen que pasar por mi foco objeto de la lente 1 para que salgan perpendiculares, no, perdón, paralelos. Justamente los ubicamos en los focos por esa razón, ¿no? Ok, y la segunda lente agarra rayos que ya están viniendo paralelos
Y los sigue dejando paralelos. y los hace converger en un Lo punto de la hace punta. converger en tu punto. Ahí va. Ok. Que está justo en el foco imagen. Que está justo en el foco de la Bien. lente 2. Ok, gracias. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces. O sea, lo que nos piden es calcular la distancia focal, que son estas distancias, básicamente, ¿sí? Entonces, mirando este esquemita, ¿sí? Más que nada acá, lo que podemos hacer es escribir, digamos, utilizar básicamente los datos que nos dan sobre estos mínimos de acá, ¿sí? En principio nos dan datos sobre el tercer mínimo a la derecha del máximo principal, ¿sí? Que es este que está acá, que llamamos θ 3, ¿sí? O sea, θ 3 sería esta dirección. Esta dirección que viene por acá, ¿sí? Entonces, θ 3 sería este ángulo, ¿está? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, θ menos 1 va a ser el ángulo con respecto a, sería el que va para acá, ¿sí? El ángulo que está definido con esta dirección. ¿Sí? Entonces, θ 3, ¿sí? La tangente de ese θ 3 se va a escribir como, bueno, se va a escribir como el opuesto sobre el adyacente, o sea, el opuesto sería esta distancia que va desde el mínimo, ¿sí? Con m igual a 3 hasta el eje óptico, y esa distancia es 2 veces b, ¿sí? Así como está definido, dividido este cateto que está acá, que es justamente el foco, ¿no? La distancia focal de la lente. ¿Está claro esto? Y bueno, entonces, como estas distancias, como estos ángulos son muy pequeños, ¿sí? Seguimos en la aproximación en la que trabajamos siempre con interferencia, con difracción, entonces la tangente la podemos escribir como el seno, ¿sí? Entonces de esta forma, o sea, ¿por qué queremos hacer esto? Bueno, porque después ahora vamos a usar la condición de mínimos también, ¿sí? La condición de mínimos es otra consideración que vamos a hacer, ¿sí? Que vamos a tener en cuenta. Y en donde lo que aparecen son los senos, no las tangentes, ¿sí? Entonces conviene escribir las tangentes como senos para poder, digamos, encontrarnos otras expresiones que relacionen a estos mínimos, ¿sí? Entonces, esto vale para el θ 3, y para el θ menos 1 vale d sobre f, ¿no? Porque la distancia que hay entre el mínimo con m igual menos 1 y el eje óptico es d. Entonces, la tangente del θ menos 1 va a ser d dividido la distancia focal. Y bueno, y entonces ahora lo que tenemos son dos ecuaciones donde f no lo conocemos, y el seno de θ 3 y el seno de θ menos 1 no lo conocemos. O sea que tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas en principio. Entonces vamos a necesitar más condiciones para plantear. Entonces, esas condiciones adicionales nos van a venir de las condiciones de mínimos, ¿sí? Que son No las que vimos. entendí, discúlpame, Fabri. Eliana hace una pregunta y no la entiendo. ¿Por qué es Esa ¿Por qué es condición esa, por qué es ¿cuál? esa O sea, la condición de claro, ¿de mínimos? dónde sale esa condición de mínimo? Se me fue una L a la otra palabra. Esta de acá, Claro. esto es lo que vimos recién, o sea, es general. ¿Sí? Esta condición de mínimo es general, o sea, si querés volvemos. A ver. Venimos acá. O sea, condición de mínimos nos dice esto, ¿no? O sea, seno de θ 3, por ejemplo, ¿sí? Con m igual 3, va a valer ¿cuánto? 3 veces lambda sobre b. Entonces, 3 veces lambda sobre b. Pero claro, esto vale si incido desde el centro de las rendijas, ¿no? Si yo ahora me desplazo en una cierta cantidad hacia abajo, acá va a aparecer un término adicional que tiene que ver con el seno del θ 0, ¿sí? Que es esto que sale acá. ¿Sí? Entonces, tenemos pi por b sobre lambda por el seno de θ 3, tiene que ser igual a 3pi, ¿sí? O sea, el seno de θ 3 tiene que ser igual a 3 veces lambda sobre b, ¿sí? Cancelando los pi, más el seno de θ 0, ¿sí? Que es esto, lo que sale por el corrimiento de la fuente. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
O sea, estoy haciendo simplemente lo que les acabo de mostrar, solo que ahora para fuentes descentradas. ¿Sí? Entonces a esto se le agrega un seno de tita 0 restando. ¿Estamos? Entonces, esta va a ser una de las condiciones, ¿sí? Para el seno de tita 3, y para el seno de tita menos 1 vale lo mismo. ¿Sí? Donde ahora, en lugar de multiplicar por 3, multiplico por menos 1. ¿Sí? Tita menos 1 y acá menos pi. Entonces el seno de tita menos 1 nos queda igual a menos lambda sobre b más el seno de tita 0. Sí, o sea, es importante que me consulten, si no me están siguiendo. ¿Entiende esto? ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podemos volver un segundo a la otra, Sí. la otra diapositiva que habías mostrado cómo se llegaban los... Acá. Sí, gracias. O sea, lo que no me queda muy claro es, vos en una completaste... Lo que no me queda muy claro es que vos acá tenés como un beta que depende de m, pero después en las otras ecuaciones como que juntás dos senos de distinto m, y ahí yo ya me pierdo. O sea, como que vos acá en ninguna No. ecuación combinás, por ejemplo, un tita 3 y un tita 0, porque No, todos... es que es general esto, o sea, acá están todos los titas. ¿Sí? O sea, No, sí, pero digo, M como te dice que, el orden. claro, pero tita 1 va a tener una ecuación, el tita 2 va a tener otra, Claro. tipo, va a ser 2, Es una y sucesión después esto, la si vos querés. siguiente... Es una ¿Cómo? sucesión en M. No, sí, sí, hasta ahí perfecto. Pero Sí. después, o sea, si podemos volver a la siguiente, a la del ejercicio. Sí. Como que ahí ya no... O sea, entiendo por qué esa es la condición de mínimo, pero no entiendo... O sea, la resta no me queda clara. No, o sea, porque era lo que venía diciendo. O sea, si vos tachás esto, este menos seno tita 0, está claro que te queda lo mismo que la otra diapositiva. Sí, sí, hasta ahí sí. Porque en el caso centrado, tita 0 vale 0, entonces se reduce al anterior. Bueno, Ah, claro, o sea, le agregás el corrimiento que tiene. le agrego el corrimiento por el hecho de asimetrizar Claro, le estás como sumando el I0. Claro, claro. Sí, es lo mismo. Ah, no, es que sí, no había entendido. Si hiciste la cuenta de interferencia, es lo mismo. Sí, sí, pero no me había quedado, o sea, no la hice, la estoy mirando nomás. Ok. Pero sí, Claro. o sea, lo que se te agrega es ese término por el corrimiento de asimetrizar la fuente. Perfecto. Muchas gracias. Pero a Juana. Perdón, Fabricio, yo no entiendo por qué, o sea, ¿por qué te queda dentro del corchete? Eso sí no lo entiendo. Porque pienso que la condición de mínimo es pi por b sobre lambda por seno de tita 3 más un corrimiento. Claro, pero a ver, esto sale, ¿sí? Se demuestra, digamos, viendo que acá, ¿sí? Al asimetrizar, bueno, en Young se demostraba, digamos, viendo que al asimetrizar, los dos rayos que llegaban a las rendijas tenían diferentes caminos ópticos. ¿Sí? Entonces, calculando esa diferencia de camino óptico adicional, vos veías que lo que te quedaron seno tita 0 restando acá. Sí, bueno, en este caso, bueno, es un poco más complicado, evidentemente, hacerlo, pero evidentemente lo que sucede es lo mismo. Se puede ver, si no, por trigonometría, capaz. Pero la idea es que es esto lo que ocurre. Un comentario más, ¿no? Que esa forma de escribirlo hace que el orden 0 quede donde, según el dibujito que está ahí, ¿no? Por eso el corchete también, digo, hace que quede desplazado un I0 positivo hacia arriba, tal cual el dibujito como está ahí a la izquierda, ¿no? Bueno, si quedara fuera del corchete seguramente no se cumple eso. No sé si eso ayuda. Sí. Sí, perfecto. Ya, Okay. lo seguiré procesando, gracias. Bueno, entonces, de esta manera nos quedan ya, bueno, encontramos algunas condiciones más, ¿sí? Para poder trabajar. Entonces, vamos a reemplazar estas condiciones que obtuvimos en las primeras, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con, bueno, agarrar estas dos de acá,
¿sí? Seno de tita 3 igual a 2D sobre F, seno de tita menos 1 igual D sobre F, y introducir esta expresión acá. O sea, donde dice seno de tita 3, metemos esto, ¿sí? 3 lambda sobre B más seno de tita 0, donde dice seno de tita menos 1, metemos esto, así que es menos lambda sobre B más seno de tita 0. ¿Sí? Nos quedan estas cosas. Nos quedan estas dos cosas de acá. ¿Sí? Dos ecuaciones, ahora nos quedan dos ecuaciones, fíjense que lo equilibramos, ¿no? O sea, porque de acá solamente no conocemos F y no conocemos el seno de tita 0. Nada más, después el resto sí es conocido. Entonces ya este sistema de ecuaciones se puede resolver. ¿Sí? O sea, lo que podemos hacer es, bueno, algún método, ¿no? Restar las ecuaciones, por ejemplo, para eliminar los senos de tita 0 y despejar fácilmente. ¿Sí? O sea, lo que les queda es esto, que la distancia focal tiene que valer B por D sobre 4 veces lambda. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, esto no tenía mucha más dificultad a partir de ahora. Pasamos al B. Sí, donde ahora nos preguntan en qué posición se encuentra ubicada la fuente, o sea, encontrar básicamente este H. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso nos sirve justamente utilizar estos triangulitos, ¿sí? que coloreé acá. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar que, bueno, en principio vale que la tangente del ángulo tita 0 la podemos escribir como H sobre F, donde, bueno, justamente el F ya lo conocemos, el tita 0 todavía no, pero lo podemos conocer, ¿sí? O sea, es la otra incógnita que nos falta resolver del sistema que planteamos antes, ¿no? O sea, que el tita 0 no lo conocemos, pero ya casi que lo tenemos. Y bueno, y el H es lo que queremos encontrar, ¿sí? O sea, el H lo vamos a sacar por trigonometría, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, hagamos eso. Bueno, despejamos el H en función del F y el seno de tita 0, y lo que tenemos que hacer es encontrar el seno de tita 0, nada más, que es volver al sistema anterior y despejar el seno de tita 0. ¿Sí? Entonces, si vamos, por ejemplo, a la segunda ecuación, ¿sí? Que por ahí me parece que es un poco más fácil, lo que nos queda es esto, ¿no? Entonces tenemos que el seno de tita 0 lo escribimos como T sobre F más lambda sobre B. ¿Sí? Entonces, bueno, si introducimos cuánto vale F, ¿sí? que lo habíamos encontrado antes, que era B por D sobre 4 lambda, entonces cancelando todo lo que se cancela, nos queda fácilmente acá que H tiene que valer 5/4 de B. Sí, y esto es algo que es intuitivo también, ¿no? Porque, o sea, fíjense que cuánto vale D, o sea, esto está hecho más o menos a escala, ¿sí? Fíjense que D vale esta distancia, que es casi, digamos, se pasa un poquito respecto de la distancia que hay entre el máximo principal y el eje óptico, ¿sí? Que es justamente esta distancia H que hay acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta acá tendríamos como 4/4 de D, y acá, bueno, estaría el cuarto que le resta. O sea que, digamos, de esa forma se puede comprobar también, ¿sí? Que las cosas están dando bien. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Sí, esto, se me chispoteó ahí la presentación. Bueno, entonces, y bueno, y al final nos piden dar el I0, que bueno, esto ya lo acabo de decir, ¿no? O sea, ¿cuánto vale I0? Estos dos triángulos son semejantes, ¿no? Entonces, el I0 tiene que valer lo mismo que H. ¿Sí? O sea, ahí no hay más vuelta que darle. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿habrá que hacer alguna cuenta? Y bueno, no hay que hacer ninguna cuenta. Luz invadió mi cámara. ¿Qué pasó? Bueno, Porque se iluminaba de repente tu fondo. Ah, no entendía. Yo, ¿qué hice yo? Estoy acá no quietita. sé, algo del chat, no sé, no estoy siguiendo. No, se va corrigiendo por momentos queda más saturado, por momentos no. Se va Ah. corrigiendo la exposición, no sé cómo decirlo eso. Bueno, En posposición. por momentos estás iluminado como si venís, no sé, del cielo. Igual no importa, o sea, te ves bien y se ve todo perfecto. Lo que pasa es que el fondo tuyo está blanco, todo con luz. Ah, bueno. Sí, debe ser que por momentos da el sol por ahí, da un poco el sol. Bueno, entonces, nada, simplemente, o sea, o sea, esto es lo que les está preguntando es, ¿cuánto se corre el máximo principal cuando yo asimetrizo la fuente? Bueno, básicamente se corre la misma cantidad en la que yo lo asimetrizo. ¿Sí? Si yo lo muevo H hacia abajo, se va a mover H hacia arriba al máximo. ¿Sí? Hay risas en el chat, se ve que debe ser gracioso esto que estoy diciendo.
Bueno, bien. Pasamos a 2 aberturas. ¿Quieren descansar un cachito? No, ya estamos casi sobre el final. O sea, ¿se aguantan 2 aberturas? Sí, aguantamos. Bueno, entonces. Bueno, nada, si entendieron más o menos el dispositivo de una abertura, el de 2 es bastante similar, o sea, las consideraciones son más o menos las mismas. Sí, o sea, todo lo que ya aprendimos que vale para una abertura, vemos que va a valer también, debería valer para la segunda. ¿Sí? Entonces, la idea es, bueno, es hacer, digamos, nuevamente encontrar la expresión para la perturbación, ¿sí? Con las mismas consideraciones, y de ahí sacar el patrón de intensidades. Entonces, ya Interrumpo medio segundo. Sí. ¿Se pueden imaginar qué es lo que esperarían? O sea, va a ser como una combinación de lo de difracción y lo de interferencia, ponele. Como que, Bueno, yo me imagino Claro. como el pico gigante ese, pero además barritas en el medio. bueno, veamos qué nos dice qué nos dice Ian, qué nos dice Fabricio. Pero es bueno tener una idea, ¿no? O al menos imaginárselo y después ver si la intuición era buena o mala, ¿no? Si no, a ver, para ir imaginándose algo un poquito desde ahora, ¿sí? Fíjense que este dispositivo es muy similar al de Young, ¿sí? O sea, es el de Young, pero con las aberturas bastante más anchas. Entonces, fíjense que si tiramos B a 0, ¿sí? Debería recuperarse los resultados de Young. Entonces, deberían estar metidos en algún lugar los resultados de Young en este enfoque, digamos. Fabricio, Sí. te hago una consulta. Ahora en este nuevo tema de difracción estamos considerando que la fuente emite ondas esféricas. En Young no hacíamos eso, ¿no? O sea, era luz natural, me acuerdo. ¿Por qué ahora hacemos esféricas? Digo, ¿por algo en especial o...? No, las fuentes son puntuales. Si las fuentes son puntuales, entonces lo que se emiten son ondas esféricas siempre. Lo que pasa es que al ubicar a las ranuras muy lejos, acá siempre llegan planas. Pero era eso lo que estábamos diciendo. O sea, las ¿Se me fuentes son escucha puntuales. bien? Sí. ¿Se escucha así, Cande? Sí, lo que quería decir es que fíjate que cuando hizo todas las cuentas Fabri, en la aproximación, en lo que es el denominador, que es lo que te daría la fuente puntual o el frente esférico, está R grande. Entonces como que en ese caso no te importa, pero sí te va a importar en la parte del integral. Claro, en No la sé parte si de la fase. aclara o oscurece. No sé, no entendí demasiado lo que querías decir. No, digo, o sea, que esta parte es como una onda esférica, pero en realidad este R es constante. ¿Sí? O sea que no, o sea, es una amplitud constante. Claro. Es por la aproximación que hicimos antes, ¿no? O sea, donde le dimos importancia a este término, pero no acá. Sí, acá sí es importante considerarlo. Sí. Pero en Young, por ejemplo, que veíamos que salía luz natural de la fuente, o sea, la luz natural también era una onda esférica. Pero luz natural, o sea, una cosa es qué tipo de polarización tiene la luz y otra cosa es de qué tipo de fuente sale. Si sale una fuente puntual, van a salir ondas esféricas siempre. Ah, bien, no, claro, no tenía esa definición. ¿Okay? O sea, por eso es que después acá nos armamos todos estos mecanismos, digamos, para hacer que lleguen planas, ¿sí? Poder estar en el régimen deseado. Sí, ahí entendí. Gracias. ¿Okay? Bueno, entonces... Fabricio, perdón, sí. un segundo. Ahí, cuando, esa D, que es la distancia entre las aberturas, ¿es la distancia entre el centro de las aberturas? Sí, entre el centro. Ok, gracias. Sí, todo esto está hecho bien con cuidado. O sea, así es como hace la cuenta del hedge, básicamente, ¿sí? Así que, bueno, pasamos a hacer la cuenta entonces. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es directamente ver dónde hay fuentes ahora. ¿Sí? Ya ahora las fuentes no están, digamos, distribuidas uniformemente a lo largo de una región, sino que están ahora distribuidas a lo largo de 2 regiones. Entonces, lo que va a haber que hacer es integrar en las 2 regiones, ¿no? Entonces, esto ahora se me va a desdoblar en 2 integrales. ¿Sí? Entonces, bueno, va a haber que calcular lo que sucede en cada una de ellas. Pero bueno,
lo que hay que integrar es básicamente lo mismo que en una abertura, ¿no? Porque las aberturas son similares, ¿sí? O sea, estamos agregando una abertura que es similar a la de la cuenta anterior, solo que está corrida en una cierta distancia, ¿sí? Una cierta distancia D. Entonces, lo que vamos a ver es que, en principio, esta integral va a ser la misma que la de una abertura, y esta va a ser la misma, solo que con un corrimiento en fase, nada más. Entonces ya se entendió eso, o sea, uno puede seguir avanzando de esta forma. O sea, en principio escribe los límites, ¿sí? Esta ya la conocemos, es la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2 de este argumento, y esta otra es la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2, pero corrido en d, ¿sí? O sea, desplazado a una instancia d. Entonces, bueno, acá lo que vamos a ver es que nos va a saltar un factor constante, ¿sí? Que es el factor de corrimiento a una instancia d. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, digamos, en principio llegar, o sea, poder escribir esta integral en función de esta, o sea, escribir esta integral en términos de esta como para poder sacarla de factor común, ¿sí? No tener que hacer dos integrales, ¿sí? Si ustedes quieren pueden hacer esta integral, ¿sí? Pueden hacer las dos integrales y van a ver que en algún momento van a llegar a un factor común. Entonces, en principio, bueno, hagamos esto de entrada, ¿sí? Saquemos factor común la integral y resolvamos una sola, que encima ni siquiera la vamos a tener que resolver porque ya la hicimos, ¿sí? Es la misma que la de una abertura. Así que el cambio de variable lo que es lo siguiente. O sea, fíjense que acá tenemos el diferencial de i, ¿sí? Porque estamos trabajando con i como variable, pero bueno, en este caso lo que podemos hacer es trabajar con la variable i, pero corrida en una instancia d, ¿sí? Y esperamos que sea lo mismo. ¿Sí? O sea, entonces lo que podemos hacer es, acá, ¿sí? Restarle y sumarle d. Entonces, si le resto y le sumo d, acá me puedo construir la variable que quiero, que es i corrida en una instancia d. Al diferencial se lo puedo hacer fácil, porque al agregarle el diferencial de una constante es sumarle 0. ¿Sí? O sea, acá yo puedo escribir al diferencial de i como el diferencial de i menos el diferencial de d. Tipo, el diferencial de d vale 0. ¿Sí? Eso es una constante. Entonces, esto me lo construyo fácil. Esto también me lo construyo relativamente fácil. Y entonces, ya directamente digo que, bueno, que esta es mi nueva variable, ¿sí? Imonio. Si un imonio es la variable i anterior corrida en una instancia d. Y bueno, y haciendo eso, o sea, se nos tiene que corregir también los límites de integración, ¿no? O sea, si yo a mi variable le resto una instancia d, a los límites de integración también les tengo que restar una instancia d. ¿Sí? O sea, tengo que correr en una instancia d a los límites también. Entonces, de esta forma, fíjense que nos va a quedar directamente una integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2 también. Que es esto que está acá. ¿Sí, estamos? Fabricio, Sí. una pregunta. Acá a mí lo que me pierde es el tema de R mayúscula porque no entiendo dónde está puesto el sistema de referencia. O sea, ¿por qué R mayúscula es común a las dos integrales si las dos fuentes no están como centradas? Sí, bueno, a ver, sí, en este caso, a ver, voy a volver. No, acá sí, esto no puse el eje en la pantalla, pero se supone que está en el mismo lugar, o sea, está en el 0 de la primera. O sea, estoy midiendo todo desde acá, ¿sí? Desde este centro. Desde acá salen los ángulos, ¿sí? Esta distancia de acá es R, ¿sí? La R grande, y a partir de acá voy midiendo. ¿Sí? Fíjate que para describir este punto de acá, lo que hago es B sobre 2 más esta distancia D. Si yo me corro esta distancia D desde acá, estoy llegando acá. Entonces, este punto acá va a ser B sobre 2 más D. Y este de acá va a ser B sobre 2 menos D. ¿Sí? O sea, si yo Está hago, bien, esos son nuestros límites de integración, o sea, R claro, o sea, sí. fíjate, si yo me corro para abajo B sobre 2, y después me muevo una distancia D, termino acá. Está bien. Está bien, ok. Perdón, estaba confundido. Está todo bien. Bueno. Entonces, hasta acá llegamos entonces. Bien, entonces de esta forma, piense que nos quedan dos integrales que ahora son muy similares. ¿Sí? O sea, ya estamos llegando al factor común, si se quiere. Lo que tenemos que hacer primero es sacarnos de encima este D de acá. Sí, pero bueno, este D de acá es una constante, o sea, esto lo podemos escribir como un producto de exponenciales. O sea, es E a la menos I, K por S notita por I moño,
por e a la menos i k seno de θ por d. Y ese factor sale afuera. ¿Está bien? De esta manera. Sí, entonces ahora ya sí podemos sacar factor común. Vean que estas dos cosas son la misma. ¿Sí? Son la misma integral, o sea, escrita en distinta variable, pero es la misma integral. ¿Sí? El resultado les tiene que dar igual. Entonces, esto puede salir factor común hacia afuera. Profe, Sí. perdón, eso no lo entiendo. Tipo, y moño era tipo y menos d, ¿no? ¿Por qué me daría igual? Porque ya lo condensé en una misma variable. ¿Sí? O sea, ya directamente ya no te interesa quién es i y quién es i moño. Esto es una cuenta matemática. ¿Sí? O sea, integrar respecto de i o respecto de i moño una misma expresión te tiene que llevar a lo mismo. Porque ya la variable la vas a, o sea, cuando vos integrás, Ah, la claro, variable claro. la evaluás. La Claro, evaluás, perfecto. o sea, evaluás en b sobre 2 ahí, o evaluar en b sobre 2 a i moño, te tiene que dar lo mismo. Claro, perfecto. Gracias. O sea, ya i y moño no te van a aparecer más en la cuenta. Entonces, bueno, llegan a esto. Esta ahí ya la conocemos, es la de la difracción de una abertura, ¿sí? Y bueno, entonces acá lo que hago es, bueno, es trabajar con este corchete, ¿sí? Básicamente. O sea, lo que hago es escribir esto como e a la menos i kd sobre 2 seno de θ por e a la i kd sobre 2 seno de θ más e a la menos i kd sobre 2 seno de θ. ¿Sí? Esto les tiene que dar esto. O sea, esto sale, a ver, ¿cómo sale esto? Si multiplico por e a la menos i kd sobre 2 por e a la i k sobre 2. ¿Sí? En algún lugar meten un 1, digamos. Un 1 multiplicando, ¿sí? Lo escriben como e a la menos i kd sobre 2 multiplicando a esto. Entonces fíjense que si hacen la cuenta, esto por esto les da 1, y esto por esto les da e a la menos i kd seno de θ, porque tienen que sumar d sobre 2 más d sobre 2. Eso les da d. Entonces, Una pregunta. ¿Tenés que acordarte de que las dos f son diferentes o da lo mismo sacar ese factor común y escribir f? ¿a qué te refieres con f? Tipo, ya sé que lo dijiste varias veces, pero no me queda claro cómo puedes sacar un factor común de una integral que son dos variables diferentes. Tipo, aunque sean No, y estén una incluida en la otra. porque la integral es la misma, ¿sí? O sea, una vez que vos haces la integral ya no te quedan variables. No, ¿sí? por eso, pero, o sea, vos le llamás a esa integral esa letra rara, pero Sí, y no tenía más letras. sí, nada, tipo, son diferentes en un punto, como que no van a dar el mismo resultado. No, sí va a dar igual. O sea, No, porque la variable moño es diferente ahí. pero estás O sea, integrando respecto de i moño. O sea, daría diferente si vos esto lo integrás respecto de i. Pero si lo integrás respecto de i moño, te tiene que dar lo mismo. O sea, va a dar la misma estructura a la integral, pero las cosas que va a tener adentro van a ser diferentes. No, porque vos, vos a la i la vas a evaluar en b sobre 2 y menos b sobre 2. O sea, vas a evaluar a i moño, no a i. O sea, no vas a tener un menos d arrastrado. La variable es una variable muda, Es el muda. integrando es el mismo y los límites de integración también son los mismos. Así que es lo O mismo. sea, a ver. Yo te hago esto, por ejemplo. Entiendo. O sea, entiendo a dónde vamos, no lo veo, pero ya lo voy a ver. Estas dos cosas, por ejemplo. ¿Son iguales o son distintas? Entre 0 y 1. Por ejemplo. ¿Qué esperas que te dé lo mismo, te dé diferente? Son iguales, ¿no? Ya te entendí. Joya, listo. O sea, es lo mismo, o sea, justamente es esto lo que me quise construir. Listo. Ahí va. Como que los límites de interacción son lo mismo. Claro. Ok. O sea, lo que te confunde a vos es que hay una relación entre y y x. Entonces vos decís, bueno, Claro, eso me confundía. por ahí. Pero no, o sea, una vez que me construí esto, ya me independizo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes ahora. Bueno, entonces. Y bueno, ¿y para qué entonces me hice esto de acá? Bueno, para poder construirme un coseno en este caso. ¿Sí? O sea, porque la suma de estas dos exponenciales va como un coseno y por un 2. ¿Sí? Pues esto va dividido por 2. ¿Sí? Entonces esto acá me queda 2 veces el coseno de k por d sobre 2 seno de θ. Y esta integral es la integral de la interferencia, que es, bueno, aparece un b, ¿sí? que queda colgado.
por el seno de beta sobre beta. ¿Sí? Esto iba al cuadrado, ¿no? No, porque todavía no estoy en la intensidad. Esto es b por el seno de beta sobre beta. ¿Sí? Y bueno, y esto entonces me va a quedar igual a... Bueno, esto que está acá. Donde, bueno, a esto de acá ahora lo voy a llamar alfa, ¿sí? Que viene a ser como el beta de la cuenta anterior, ¿sí? O sea, es una expresión donde tengo, bueno, metida la longitud de onda, el d y el seno de θ, y me aparece adentro del coseno, ¿sí? Bueno, entonces juntando todo, acá me aparece el 2, el epsilon 0, el L, el B, dividido R, por el coseno de alfa, y por el seno de beta sobre beta, ¿sí? Y la fase, bueno, ahora acá arrastro un menos alfa, ¿sí? O sea, como que ahora las ondas aparecen como con un corrimiento, digamos. Pero bueno, esto no nos va a interesar porque lo que vamos a mirar va a ser la amplitud, ¿sí? La parte de amplitud, ¿sí? Para ver la intensidad. ¿Sí? Entonces, tomando la parte real, entonces la onda nos queda de esta forma. ¿Sí? 2 veces epsilon 0, L por B sobre R, coseno de alfa, seno de beta sobre beta por la fase. Y la intensidad va a ser el cuadrado de la amplitud, ¿sí? Que es esto que está acá. Entonces esto, fíjense que nos queda 4 veces y 0, coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de beta sobre beta cuadrado. Fíjense que aparece, o sea, esta expresión es muy similar a la anterior. En la de una abertura quedaba esto, ¿no? Epsilon 0, LB sobre R, si ustedes recuerdan. Bueno, ahora queda con un 2, por lo tanto, acá va a aparecer un 4 al hacer el cuadrado. Y si ustedes recuerdan más todavía, fíjense que esto es muy parecido a la expresión del patrón de intensidades en el experimento de Young. ¿Sí? ¿Se acuerdan que venía como un 4 y 0 por un coseno cuadrado? Bueno, ahora va a aparecer un término adicional que es lo que llamamos término de difracción, ¿sí? Y este de acá va a ser el término de interferencia, el coseno cuadrado de alfa. Sí, acá ¿No va a tenés estar problema metido. con que vaya escalando y se vaya infinito la intensidad? ¿Qué lo estaría rebajando? Beta, ponele. ¿Cómo? O sea, si seguís agregando, ponele aperturas, ese 4 va a subir a 16 y después va a seguir subiendo. ¿Qué lo frena, ponele? Sí, ahí lo que tiene, bueno, acordate que nosotros pedimos. No. Sí, en algún momento, o sea, esto te va a quedar dependiendo del n, digamos. Crece hasta un punto y después, en algún Pero el momento tema es que, claro, a ver, vos no querés que haga infinito acá el número de aberturas. Esa es la diferencia, capaz. O sea, uno cuando tiene redes de difracción, tiene redes con un número finito de aberturas. O sea, finito y, bueno, los podés, o sea, el término de intensidad acá te va a quedar dependiendo del n. ¿Sí? O sea, uno después, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con interferencia. Cuando uno hace interferencia de muchos haces, probablemente el término de intensidad le quede dependiendo del n, y uno después cuando lo tira infinito tiene la difracción. Tiene que tener en cuenta que la intensidad no diverja, que, bueno, todo lo que dijimos antes. Acá Facu, es probable que pase lo mismo, pero bueno, no queremos tirarlo infinito el número de aberturas. ese factor escala como el número de rendijas que uno va a tener al cuadrado, ¿no? Y ahora tenemos 2, escala como 2 al cuadrado. Y lo que va a pasar es que, como dice Fabricio, toda la energía va a cumplir lo que tiene que cumplir para que nada diverja, porque se van a compensar esos máximos que van creciendo con esos máximos secundarios que vos veías que van a ser cada vez más chiquitos. Entonces, de alguna manera vas a repartir la energía de otra manera, de manera que el máximo ese sea más máximo, pero no haya problemas de distribución de energía, porque vos tenés una pantalla a lo largo de lo que se distribuye toda la luz. Entonces no Claro, se vas va a a... parecer más una campana, ponele. ¿Cómo? Va a parecer más una campana, como que los piquitos del costado se van más achicando, se van como Van a ser tirando. cada vez más pequeños, sí. Vas a tener cosas o más localizadas. Vamos a ir viendo eso a lo largo de las clases que vienen. Pero no va a haber ningún problema energético, pero está bien tu acotación. Eso escala como n al cuadrado. Bueno. Entonces, de acá podemos sacar máximos y mínimos del término de interferencia y de difracción, ¿sí? Para sacar los máximos y mínimos de interferencia, ¿sí? Vamos a tener que minimizar esto, ¿sí? Y para sacar los máximos de difracción,
lo que se minimiza es este término, que es el que ya conocemos, ¿sí? Estos de acá ya los conocemos, ¿sí? Son los de una abertura. Y estos de acá, bueno, esperamos que sean los de interferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjense que si uno reduce el valor de B, que es la separación, uno esperaría tener los valores del interferómetro de Young. Y bueno, y se procede de la misma forma, o sea, agarran el coseno de alfa, lo minimizan, ¿sí? Encuentran los ceros, fíjense porque es una expresión que está elevada al cuadrado, por lo tanto, está siempre por encima del eje X, por lo tanto, los mínimos son los ceros. ¿Sí? Entonces, los ceros del coseno cuadrado, ¿dónde están? Acá, ¿no? En múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Sí? Y los máximos están en múltiplos de pi. ¿Sí? Entonces, estos son la condición de máximos de interferencia. O sea, en este caso es mucho más sencillo encontrarlo porque ya el trabajo sucio lo hicimos con este término en la abertura única. ¿Sí? Entonces acá solamente tenemos que analizar un coseno cuadrado. Nada más. Una pregunta, Fabricio. Acá cuando hicimos todo este análisis de dos aberturas, la fuente no estaba centrada con respecto a las dos aberturas, ¿o sí? O sea, porque si está centrada en una, no puede estar centrada en la otra. ¿Y dónde aparece ese término de corrimiento de la fuente acá con los máximos y los mínimos, como apareció antes con una sola abertura para el ejercicio? No sé si se entiende la pregunta. Sí, igualmente, ten en cuenta que las distancias son muy pequeñas, ¿no? O sea que es como que no sé si va a influir demasiado eso. Perdón, pero me parece que en este problema ese sí estaba situada equidistante respecto de las aberturas. Claro, pero, o sea, antes ese estaba en el medio de la abertura y cuando la corrimos del medio de una abertura ya estaba descentrada. Ahora está corrida del medio de las dos aberturas. O sea, no está en el medio de ninguna de las dos aberturas, está como en otro lado. No veo eso. Bueno. No, vos decís que no estoy partiendo desde acá, desde este lugar, desde el centro de una de las aberturas. Claro. Bueno, pero es la condición más simétrica esta, ¿no? Porque si yo parto desde acá voy a tener rayos que tengan una diferencia de camino óptico adicional. Claro, esta es la condición más simétrica. Pero en el ejercicio anterior que hicimos, cuando corrimos la fuente del centro de la abertura, que en el momento había una sola, tuvimos que agregar para los máximos y mínimos el factor S de corrimiento. Ahora la fuente está corrida respecto del centro de las dos aberturas y no agregamos ese factor de corrimiento. Elian, perdón, la fuente está centrada respecto de las dos aberturas y vos estás eligiendo un sistema de referencia centrado en la abertura 1, pero eso no te va a cambiar el resultado físico de dónde pongas tu centro dónde pongas tu coordenado, si es lo que estás refiriéndote. Un comentario que me parece que entendí la idea de lo que decía Elian, que en este caso el D, fíjate que va a ser muy chiquito, ¿sí? Para que se den las condiciones y todos los gráficos que vamos a ver. Es en un caso de D muy chiquito, entonces, ¿sí? No sé si el resto de los docentes también habían entendido la idea de Elian, pero... Sí, no, igual, siento que no estoy como pudiendo explicarlo. El tema es que igual... yo veo que lo que vos decís es el tita cero, que antes llamábamos tita cero. Claro, claro. Pero en este Ahora caso hay sería algo muy chiquitito, porque el D se supone que el D chiquito, perdón, el D minúscula, la distancia entre las dos fuentes va a ser muy chiquitita, ¿sí? Claro, en otro pero caso igual, estás tomando como que puede ser algo macroscópico, cómo está apartada la fuente, ¿sí? En este caso el D va a ser muy chiquitito. Entonces, lo que antes llamábamos tita cero, que era como el factor de corrimiento, digamos, de los máximos, porque la fuente estaba descentrada, que ahora también debería estar porque la fuente no está centrada en el centro de cada abertura, lo despreciamos. Claro, en este caso no se considera eso, claro, porque eso está muy, muy cerca, como en el caso de Young, que estaban muy cerca las dos fuentes, entonces es como que le llega, como que llegar a un frente de ondas que no está inclinado, ¿no? Con respecto a la fuente, porque es todo muy chiquitito. Ok. Es como que estuviesen casi alineados. Bueno, no sé, eso ayuda. Si tenés un tita 0, vas a tener el mismo tita 0 para la abertura 1 y la abertura 2. Porque es el tita 0 respecto de esa superficie, digamos, como si fuese un Snell, si querés decir de alguna manera. Recordá que, como dice Maga, la distancia de chiquita tiene que cumplir con todos los principios de coherencia que venimos hablando, con lo cual a nivel angular es despreciable. Vos vas a tener, repito, distancia de metros
con una distancia de micrones, de chiquita de micrones. El ángulo va a ser el mismo. De hecho, esto es un dibujo completamente exagerado, ¿no? O sea, si vos vas a un laboratorio y pedís una red de difracción, por ejemplo, de 5.000 rendijas, por ejemplo, te cae en la palma de la mano. Así que imagínate la distancia que hay entre rendijas. O sea, es muy chiquito. Ok, bueno, gracias. Y ahí va, perdón, última cosa. Si ahí S no estuviera en el medio de D, ahí sí tendríamos que usar el factor de corrimiento. Y porque estás asimetrizando. Claro. O sea, habría una diferencia de camino óptico, digamos, adicional entre los rayos que llegan a una y a la otra abertura. Claro, ahí sí habría que empezar a jugar con eso. Claro. Ok, listo, nada más. Gracias. Ya me perdí dónde estaba. Acá estaba. Sí, creo que era un poco más. Tenemos un problemita técnico, son las 2:05. No Yo sé ya estoy cuándo. acabando igual, ¿eh? Ya me queda esto y un poquito más, nada más. O sea, fíjense el gráfico, ¿sí? Paso a paso por el gráfico de intensidades. ¿Sí? Rapidito. Bueno, es exactamente el mismo. Fíjense que tenemos el término de interferencia, que es lo que está en naranja, ¿sí? Se encuentra modulado por el término de amplitud, que es el término de difracción de una abertura, ¿sí? O sea, fíjense que lo que tenemos para intensidad es un producto de dos funciones oscilatorias, ¿sí? En el seno de tita. Entonces está claro que va a haber una cierta modulación. Entonces esto se puede escribir de esta manera, ¿sí? O sea, ¿por qué hay modulación aparte? Bueno, porque los argumentos, ¿sí? Que son las frecuencias, ¿sí? O sea, los argumentos que acompañan al seno de tita, que los podemos tomar como frecuencias, ¿sí? De oscilación, son muy diferentes. Porque D en principio B en principio es mucho más chico que D. Eso es algo que se caracteriza, algo por lo que se caracterizan estos dispositivos. Entonces, fíjense que la manera en la que oscila esto es de esta forma, es el término de interferencia visto modulado por el término de difracción. Y entonces, bueno, de esta forma tenemos los mínimos de difracción ubicados en los mismos lugares que en el caso de una abertura, y también tenemos, bueno, adentro varios que llamamos órdenes de interferencia. ¿Sí? Eso se ve bien en un gráfico. ¿Sí? Entonces, podemos calcular o obtener algunas propiedades de este gráfico, como por ejemplo órdenes perdidos. ¿Sí? ¿A qué llamamos orden perdido? Bueno, justamente el caso en el cual un orden de interferencia, o sea, un máximo de interferencia, se encuentra como colapsado por el mínimo de difracción. Entonces, directamente ese orden no lo podemos ver. ¿Sí? Va a pasar eso. ¿Sí? O sea, donde el máximo de interferencia coincide con un mínimo de difracción, ese orden no aparece. ¿Sí? Y se puede calcular. Y se puede calcular igualando las condiciones de mínimo de difracción con máximo de interferencia. Y ahí calculan en qué posición debería quedar. Por otra parte, podemos calcular el número de órdenes de interferencia que van a caber dentro de la campana principal de difracción. Para eso, bueno, uno puede plantear esto justamente, o sea, dónde se encuentra el primer orden perdido, ¿sí? Y ahí tenemos el límite, ¿sí? un límite para la campana. ¿Sí? Entonces, este primer límite, por ejemplo, que corresponde a la campana principal de difracción, va a ser el primer mínimo de difracción, que se calcula de esta forma, ¿sí? 1 por lambda sobre B. Y esto tiene que coincidir con un orden de interferencia arbitrario, ¿sí? Que es el que tenemos que encontrar, que se calcula de esta forma, ¿sí? M por lambda sobre D. ¿Sí? Esto, bueno, revisen las condiciones de máximos y mínimos que les dejé hace un rato. Entonces de acá, bueno, ya tenemos, ¿no? El primer mínimo de difracción y su máximo de interferencia correspondiente. Entonces, bueno, despejando sale que este M tiene que valer D sobre B. ¿Sí? O sea, tiene que escribirse de esta forma. Pero bueno, nos faltan justamente todos los órdenes que se encuentran a la derecha del máximo principal, que eso no los estamos considerando, ¿no? Entonces, pero como la campana es simétrica, entonces, duplicando este valor, tenemos todos los órdenes a la izquierda, ¿sí? Del máximo principal, y más 1 porque, claro, tenemos que contar el M igual 0 también, así que ese no lo estamos contando. Entonces, en principio, el número de órdenes va a ser esto, ¿sí? 2D sobre B más 1. ¿Sí? Y bueno, para poder obtener esto, piense que es importante que, bueno, D sobre B sea un entero. Si no es un entero, bueno,
va a haber un orden menos, ponele, porque bueno, o sea, la luz no redondea, digamos, o sea, la luz redondea hacia abajo siempre. O sea, si esto no es, si esto es más chiquito que D sobre B, ¿sí? Que el entero D sobre B, entonces van a haber un orden menos. Pero bueno, nada, eso. Y bueno, y al final, nada, les hago la cuentita que les demuestra que esto tiende al interferómetro de Young cuando la longitud B se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces veamos qué ocurre entonces con la intensidad en este caso. ¿Sí? Si escribimos esta parte en función del B, ¿sí? Que es esto, si se escribe esto de esta forma. Bueno, si la longitud, digamos, si el largo de las rendijas tiende a 0, bueno, ¿a qué tendría esto? Esto tiende a 1, ¿no? Porque es un seno cardinal, el seno de x sobre x tiende a 1 cuando el argumento tiende a 0. Entonces nos terminamos quedando con esta expresión que es la de la interferencia. ¿Sí? Es 4i0 por el coseno cuadrado de esto que, escrito en términos de los parámetros del problema, es el delta, no es el desfasaje. Es el desfasaje entre las dos ondas que llegan. ¿Sí? Entonces se recupera el caso Young, ¿sí? Esto tiene los mínimos en los mismos lugares, los mínimos y los máximos en los mismos lugares que Young, y la interfranja es constante porque depende de un coseno cuadrado. Nada más. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se obtiene, digamos. Bueno, y tenía, bueno, como siempre, quiero hacerles mostrarles una simulación. O sea, ¿se podrá? Son 2 minutos nomás. Depende de ellos, yo no tengo problema. O sea, para que vean, digamos, para que vean digamos, el fenómeno. Por mí sí, mandar. Aparte queda grabado de última, si alguien está muy cansado, lo puede rever después. Ya se bajó la mitad de la gente, quedamos 26 conectados. Por mí no hay los drama. verdaderos. Bueno, entonces, esto acá. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver primero la abertura única, ¿sí? O sea, esto acá tenemos n igual a 1, ¿sí? Que esto sería una única abertura. Y entonces, esto que ven acá, bueno, es el patrón, o sea, tenemos esto de acá que es el ancho de la abertura, así que esto lo podemos ir, graduando, digamos, ¿no? Fíjense que, ¿qué pasa? A medida que aumento el valor de la abertura, paso a ver más franjas, ¿no? Esto tiene que ver con que, bueno, estoy acordándome de cómo era la posición de los máximos y los mínimos, ¿no? La posición de los mínimos de interferencia, perdón, de difracción, iban como lambda sobre el ancho, ¿no? Entonces, si yo aumento el ancho B, ¿sí? Lo que estoy haciendo es agrandar, ¿sí? agrandar el espacio que ocupa cada máximo, ¿sí? O sea, cada orden, ¿sí? Y fíjense que también se van desplazando, ¿no? Se van desplazando en el espacio. Lo mismo pasa si modifico la longitud de onda, ¿sí? Acá. Yo agrando la longitud de onda, genero el efecto contrario. ¿Sí? Las voy aumentando. ¿Sí? Porque esto está multiplicando, ¿no? O sea, si el B va dividiendo, al aumentar B, esto se achica. Y lo mismo pasa con n igual a 2. Si con n igual a 2, bueno, ahora aparece otra cosa, ¿sí? Aparecen los órdenes de interferencia en el medio. ¿Sí? O sea, fíjense que acá se encuentra, ¿no? ¿Ven el gráfico acá? Está superpuesto el gráfico. ¿Sí? O sea, a la campana de difracción se le van sumando órdenes de interferencia, ¿sí? En el medio. Entonces, bueno, se achica la longitud de onda, esto se va compactando demasiado. Acá puedo modificar también la separación, ¿sí? La separación entre ranuras. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Pues esto estaba muy, muy alto. Fíjense que si aumento B, van apareciendo más órdenes, ¿no? Pues se va agrandando la campana de difracción. Entonces, vamos a
calcular, por ejemplo, el número de órdenes, ¿sí? Dentro de la campana. Vamos a suponer que es un entero D sobre B, ¿no? Entonces, vamos a poner algo como, qué sé yo, 60 sobre 20. Uy, Dios, no le pego ahí. Bueno. Bien, entonces, vamos a validar la ecuación que obtuvimos. El número de órdenes les daba 2 veces D sobre B más 1. Bueno, esto es D, ¿sí? La separación, 60 sobre 20 les da 3. 2 por 3 más 1 les tiene que dar 7. Bueno, entonces, a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y más estos, ¿no? Más los órdenes perdidos, ¿no? 6 y 7. O sea, se supone que el orden perdido se encuentra adentro porque es justo el caso en el que da entero, ¿no? Entonces, en el caso del que da entero, entonces está contando estos 2 órdenes perdidos. Les termina dando 7. Si yo me muevo un cachito más, por ejemplo, estos órdenes van a aparecer. Si me muevo ahí, fíjense, un cachitito me moví, ya aparecen los 2 órdenes perdidos, y entonces llegamos al 7, ¿sí? de la forma. ¿Sí? ¿Estamos? Y no, un poco más, digamos, no. Más que Sobre esto esta ya- idea igual de cuántos órdenes entran en la campana y los órdenes emitidos, volvemos a la clase que viene, así vamos a ir fijando ideas. Yo no me quiero quedar con el suspenso de tirar esa N más grande. Y pero danos al martes. Sí. Esto tiene hasta Creo N que igual puedo 10. esperar igual. Hasta N igual 20 tiene esto, mirá. No, mira eso. Hasta N igual 20 tiene. Así que bueno, acá se van generando cosas más divertidas. Bueno, acá se ve lo que decíamos, ¿no? Escala como n cuadrado, pero la distribución de energía cambia mucho. Entonces, algo que está expandido en la distancia de la pantalla cuando tenés n igual a 2, se transforma en algo que está diferente de la distribución y mucho más discreta cuando n es grande. Bueno, esto Entonces, se parece un poco, esto se va a parecer un poco a lo que van a ver cuando vean redes de difracción, porque esto ya básicamente está convergiendo a una red, digamos. O sea, van a tener picos, o sea, picos de interferencia grandes dentro de la campana principal. Y bastantes piquitos secundarios. O sea, van a haber máximos de interferencia principales y secundarios. Sí, lo van a ver. Pregunta, Fabricio, estos programas, pues siempre mostrás programas de este tipo, ¿los armás vos o los sacás de las profundidades de No, internet? esto lo bajé de internet, no, y los otros que les mostraba antes están todos dentro de una misma página. Pasa que de difracción no encontré ninguno, entonces es del cuatrimestre pasado. Lo bajé, lo busqué y me lo bajé y me pareció interesante, me pareció piola este. está buenísimo. Las profundidades de internet oscuro. Fabricio tiene acceso. ¿Hasta qué ejercicio se podría hacer con lo que vimos hoy? Qué buena pregunta, Mario, ya te digo. Mario. No, no, no. Sí, a mí me pareció raro, pero no sé si escuché mal. No. Había un programa, me hace acordar a mi hijo, como me pregunta, ¿qué? Cuando digo eso, había un programa hace un tiempo llamado CQ0, lo he escuchado varias veces, que lo conduce Mario Pergolini, y le decían, qué buena pregunta, Mario. Calculo que es hasta el 7, después empiezan redes de difracción. Para lo único que conocí ese curso sí, fue cuando hasta el Argentina fue al 7. Mundial. Hasta el 7, efectivamente. No es tanto. ¿Se va por estos inicio el fin de ejercicios son semana? considerablemente más largos. ¿Quieren dejar de grabar? No. No sé quién está grabando. Vamos a seguir dando clases.